Ya, vamos a empezar, chicos. Buenas noches. O sea, primero les voy a dar más o menos una introducción de cómo va a ser la dinámica, ¿ya? Primero que nada me presento. Ahí voy a prender mi camarita para que me vean. Soy Abril Moreira, soy estudiante de la Universidad Ricardo Palma y hoy día les vengo trayendo un repasito banqueo, sobre todo banqueo en micro. En Parásito no puedo encontrar mucho banqueo, pero sí les traje algunos temitas que sé que son bien importantes, no solo para su examen, sino en general para toda su carrera. Entonces, la dinámica es la siguiente, al menos para la parte de microbiología. Tengo unas preguntas que les voy a proyectar y por favor les voy a pedir que me pongan las claves que crean que son. No se preocupen si está mal, de hecho lo mejor que pueden hacer ahorita es equivocarse. Y después de esa pregunta voy a ir explicándoles un poquito algunos aspectos teóricos, ¿ya? Para que más o menos puedan dar bien su examen. Entonces voy a comenzar a grabar. Cualquier cosa también, ya saben, me pueden preguntar por el chat. Denme un segundo. Recording Ya, in listo. progress. Entonces, vamos a empezar. Bueno, esta tablita yo siempre se las he puesto en las clases de microbiología y es importante porque algunas de las preguntas que he estado revisando que suelen preguntar, con el solo hecho de saber si se trata de un cocobacilo o si es un bacilo curvo, algunas preguntas salen. Entonces, también importante que a este punto ya lo deben saber, distinguir los patógenos gram positivos de los gram negativos y los que no se tiñen con gramo. Hoy día vamos a ver un montón de estas bacterias porque son varios temas que van a ver ustedes. Entonces, la primera pregunta que les traigo es esta. Mujer de 60 años, diabética, con sepsis urinaria, se observan bacilos gram negativos, colonias lactosa positivas, cremosas e indol positivo. El germen probable es, y ahorita espero sus respuestas en el chat. Como les digo, no se preocupen si se equivocan, no hay ningún problema. Mientras tanto, les voy explicando lo que es el indol. La prueba del indol es una prueba bioquímica y básicamente cuando es positivo se ve un halo así, rojizo. A ver, ya veo una respuesta por el chat. La A me dicen, la A. ¿Alguna otra respuesta? No, mentira, chicos, sí, sí es la A, muy bien. Esta es la respuesta, es Escherichia coli, muy bien. Aquí les traigo básicamente lo que suelen preguntar. Escherichia coli no solo la sacaban por el tema del indol, que eso es un poco más específico, sino por el tema de sepsis urinaria. Desde ya les digo, y para toda la vida, siempre que ustedes vean una infección urinaria, la primera bacteria que tiene que venir, su primer diagnóstico tiene que ser Escherichia coli, su primera sospecha. ¿Hay otras bacterias que también producen infecciones urinarias? Por supuesto que sí, pero definitivamente la principal es Escherichia coli. Y el biotipo, que ahorita les voy a explicar un poquito más que nada cómo es esto, va a ser lactosa positiva, quiere decir que en el agarma concave se va a teñir de este color rosadito. Indol positivo, esta es la prueba de indol que les traigo aquí, es característico de Escherichia coli, entonces por ahí también la podían sacar. Y bueno, de ahí las demás características no son tan relevantes en esta pregunta, pero sí que se queden con lo siguiente. Si ven colonias lactosas positivas e indol positivo, ustedes tienen que pensar muy bien en Escherichia coli. Perdón, se movió. Ya. Listo, entonces rápidamente hablando de las enterobacterias, en realidad lo más importante que ustedes tienen que saber es que casi todas ellas son móviles. Entonces, de ahí también les pueden sacar otras preguntitas. Les van a preguntar siempre por la enterobacteria inmóvil. Entonces, ustedes solo van a pensar en dos posibilidades. Una de ellas es Klebsiella, que es inmóvil, y otra es Shigella. De ahí todas las demás enterobacterias son móviles, ¿ok? Entonces, vamos a ver más preguntitas así para que lo puedan reconocer. ¿Qué más es importante? Si a ustedes les preguntasen por colonias mucoides lactosa positiva, como la están viendo aquí, van a pensar, van a sospechar ustedes en Klebsiella pneumonia, ¿ok? Les estoy soltando algunas fijas, igual si tienen alguna duda me preguntan, no hay problema. En general, las enterobacterias, chicos, se van a asociar más a infecciones urinarias, como les decía, pero no son las únicas que van a producir las únicas infecciones que producen. En realidad, estas en los hospitales, cuando vean, son las principales causantes de sepsis, incluso son patógenas bastante peligrosas también que han desarrollado resistencia, pero ustedes en microbiología les van a preguntar cosas específicas. Por ejemplo, cosas como que todas las enterobacterias, absolutamente todas, son fermentadoras. ¿Pero fermentadoras de qué cosa? De glucosa, ¿ya? Entonces, el azúcar que todas fermentan por excelencia es la glucosa, todas las enterobacterias. Entonces, ustedes para diferenciar, y para esto les voy a mostrar la PPT de la Garma Concave, digamos, el azúcar que ellas van a diferenciar entre quienes sí la fermentan y quienes no, es la lactosa, que ahorita la vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Qué más es importante de las enterobacterias? Todas ellas son nitrato reductasa positivo. ¿Qué quiere decir? Tienen esta enzima que convierte nitratos en nitritos. Eso también lo preguntan mucho.
son catalasa positivas y otra cosa muy importante, son oxidasa negativos. No presentan la enzima citocromo oxidasa, ¿ok? Son oxidasa negativas. Entonces, con este parámetro y con esto de aquí, que de verdad creo que es una de las cosas más importantes, por cierto, he visto que les preguntan mucho de enterobacterias, así que si ustedes tienen claro esta PPT al menos, van a sacar varias preguntas, ahí lo vamos a ver bien, ¿ya? Entonces, el agar para diferenciar en sí las enterobacterias es el agar McConkey. ¿Por qué? Como les decía, todas fermentan glucosa. Entonces, si nosotros ponemos un agar con glucosa, van a crecer todas, pero ¿cómo las puedo diferenciar? Con la lactosa. Entonces, tenemos unas enterobacterias que sí fermentan la lactosa y que van a verse como colonias rosadas y otras que no fermentan la lactosa que se van a ver como colonias amarillas. Es importante que las conozcan, sí, porque les pueden preguntar, les ponen en las alternativas todas lactosa positivas y solamente una lactosa negativa y con eso, con solo saber qué fermentan o qué no fermentan, lo pueden sacar. Entonces, las lactosas positivas más conocidas son Escherichia coli, Klebsiella, pero también tienen otras que también he visto que se las preguntan como Enterobacter, Citrobacter o Serratia. Yo les recomiendo que mejor aprendan bien cuáles son las lactosas negativas, que son menos, Salmonella, Proteus, Shigella y Yersinia, y ya las otras son lactosa positivas. Pero la que sí tiene que quedarse siempre que son lactosa positivas son Escherichia coli y Klebsiella. Acá también les dejo los biotipos que también suelen preguntarles, ¿ya? Y algunas cositas puntuales. Por ejemplo, si ustedes ven que todo es negativo o les preguntan por el biotipo de Shigella, ustedes ya la tienen que sacar la pregunta, ¿ya? Porque Shigella es absolutamente todo negativo. Es lactosa negativa, es urea negativa, es movilidad negativo. Shigella, ¿se acuerdan cuáles eran las enterobacterias que les dije que no se movían? Klebsiella y Shigella, ¿no? Tampoco se mueve la Shigella. No produce sulfuro de hidrógeno y tampoco produce lisina. Entonces, eso es lo más típico de Shigella que les puedo decir a ustedes. Lo fijo es que es todo negativo. Ahora, Escherichia coli ya se las mostré hace ratito y Salmonella la vamos a ver en una pregunta siguiente. ¿Ok? Y con respecto a una de las enterobacterias más importantes que ustedes tienen que conocer, que es Escherichia coli, como les decía, esta va a tener diferentes cepas, ¿ya? No tienen que saber todo eso necesariamente, pero sí conozcan una que siempre les preguntan, que es la cepa, creo yo, más importante, ¿ya? Que es la cepa O157H7, ¿ya? Que les va a producir, o es en todo caso la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Por qué es importante esta cepa O157H7? Porque esta produce una toxina, que es la toxina Shiga, ¿ya? Y esta toxina es bien peligrosa porque causa algo que se llama síndrome hemolítico urémico, que genera una inflamación sistémica muy, muy fuerte y puede llevar a la muerte del paciente. ¿Cómo uno se contagia? ¿Cómo le pueden poner a ustedes la pregunta? Cuando el paciente o la persona que les ponga en el caso clínico coma carne poco cocida. ¿Ok? Entonces, si ustedes le dicen Escherichia coli o 157H7 o toxina Shiga o síndrome hemolítico urémico, ya ustedes saben que se refiere a esta cepa específica de Escherichia coli. Las otras cepas también son importantes. ¿Qué tienen que saber ustedes? Que la enterotoxigénica es la que produce la diarrea del viajero, así que si en la pregunta les pone diarrea del viajero, la enterotoxigénica, y las demás también son importantes, la mayoría de ellas producen enfermedades como diarreas, así, o sea, esas manifestaciones clínicas. Y básicamente, como les digo, lo más importante es esta ya. Si se tienen que acordar de algo, es la enterohemorrágica. Entonces, con esto claro, ahora sí, con este repasito que hemos hecho, vamos a ver un montón de preguntas de enterobacterias. Ya como les digo, este es el tema más preguntado. Entonces, ahora sí necesito que ustedes me ayuden. Miren, la pregunta dice, niño de 6 años con diarrea disentérica, ¿ya? Ante la sospecha de Shigella, el perfil bioquímico es, y ahorita espero sus respuestas en el chat. ¿Se acuerdan que les dije de Shigella? Había algo bien característico de Shigella. Acá están las alternativas. ¿Cuál creen que es, chicos? Ajá, veo respuestas en el chat. Muy bien, muy bien, muy bien. Hay una persona que me respondió muy bien. La respuesta, chicos, es la letra D. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les dije? La fija de Shigella, la fija, 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 es que es todo negativo, ¿ya? Entonces, otra cosa que también pueden ustedes, más o menos les pueden preguntar de Shigella, es el tipo de diarrea que produce, ¿ya? Es una diarrea sanguinolenta, ¿ya? Esta produce diarrea con sangre. A eso nosotros le conocemos como disentería y específicamente Shigella produce la disentería basilar, ¿ok? Entonces, cosas fijas que quiero que ustedes se lleven de esta clase es que si le preguntan por Shigella, todo su biotipo es negativo, ya son lactosa negativas, urea negativos, movilidad negativos, todo, todo, todo es negativo. Por eso la respuesta aquí era la D. Si tienen alguna duda, chicos, como les digo, me escriben por el chat, pero vamos a ir avanzando porque son varias preguntitas. Tenemos otra pregunta más acá.
Nos informan que en un hemocultivo a las 24 horas están creciendo bacterias gram negativas y en el agarma concave son lactosa positivas. ¿Cuál de las siguientes bacterias corresponde a este enunciado? Y estas son las alternativas. ¿Se acuerdan que les dije que las lactosa positivas se veían rosaditas en el agarma concave y las lactosa negativas se veían amarillos? Ya, acá les voy dando una pista. Todas son lactosa negativas excepto una, que en este caso espero en el chat su respuesta. Me Salmonella dicen entérica. acá. Ajá, no, espera, ¿quién me respondió? ¿Quién me respondió? A ver, Kiara. ya veo una respuesta acá que me dicen que es la B. Entonces, miren, vamos a ver la animación. Uy, vamos a ir explicando más o menos por qué es una y por qué no son las otras, ¿ya? Para que se pueda quedar claro. Como les digo, son lactosa positivas. Vamos a regresar a esta diapositiva, ¿ya? Para que se vea. Lactosas positivas se ven así, rosaditas, como les decía, ¿no? Entonces, miren, acá lo importante, como les digo, es que sepan cuáles son lactosa positivas y lactosa negativas. Eso fijo les va a salvar en el examen unas dos preguntas al menos. Entonces, las lactosa positivas son Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Y las lactosas negativas, las que les puse aquí. Solamente apréndanse estas, creo yo, o si se pueden aprender ambas, chévere, pero si se aprenden las lactosas negativas, ya saben que las lactosas positivas son las otras, pues, ¿no? Entonces, vamos a volver a la preguntita. Aquí está. Como les decía, son lactosas positivas. ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que les dije que Proteus era lactosa negativa? Entonces, Proteus no puede ser. Salmonella también es lactosa negativa, no fermentan la lactosa, se ven amarillos, todos estos se ven amarillos. Y Shigella también es lactosa negativa. Entonces, la única ahí que podía ser era Enterobacter cloacae. Yo sé que es una bacteria que nunca en su vida han escuchado y probablemente no la escuchen, pero bueno, tienen que saberlas porque así pregunta la doctora. Pues entonces, Enterobacter es la respuesta, chicos, ¿ok? Esas son las únicas lactosa positivas de estas alternativas. Entonces, ahora la siguiente pregunta, a ver, vamos a ver. Varón de 32 años con fiebre y dolor abdominal luego de consumir hamburguesa. Si se sospecha salmonelosis, la prueba inicial ideal es, miren, ya les solté acá, me olvidé de poner la animación, ya, pero bueno, hagan como que no leyeron. Ya, muy bien, ajá, exacto, ya me están respondiendo ahí. La respuesta efectivamente es la B. Yo sé que ustedes no han leído que grande acá dice hemocultivo es clave para el diagnóstico, se me pasó. Pero acá está. Vamos a desglosar un poquito más salmonela, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, pero igual arriba estoy poniendo los biotipos de cada bacteria y según el color de si fermentan lactosa o no, también está ahí más o menos para que lo puedan ver, ¿ya? Como les dije, salmonela es lactosa negativa, por eso está acá de amarillito. Ese es un biotipo importante de salmonela. Es movilidad positivo y lo importante de salmonela es que produce esto es el sulfuro de hidrógeno, ¿ya? Eso se los pueden preguntar también. Es un poco más específico, pero eso es importante porque de las enterobacterias, la más importante que produce esto de aquí es salmonella, ¿ok? Entonces, como les decía, en este caso, si ustedes piensan en salmonelosis, y siempre, acá esto para toda la vida también, ustedes tienen que pedir un hemocultivo, ¿ya? Porque esta bacteria le gusta estar en la sangre. Entonces, si ustedes piden un cultivo de sangre, muy probablemente la encuentren, ¿ya? Entonces, quédense con eso, salmonella, hemocultivo, ¿ok? Listo, vamos a la siguiente pregunta. A ver, ay, alguien levanta la mano. Sí, dime, Leslie. Hola, una pregunta, ¿cuál era el lactato negativo? Ah, Era ya, lactosa negativa. Sí, mira, lactasa negativa. vamos a ver acá. Como les digo, o sea, parece un poco chistoso, pero hay muchas preguntas que se sacan solo con esta diapositiva, ¿ya? Entonces, miren, lactosa negativo significa que no fermenta la lactosa. ¿Se acuerdan que al inicio de la clase les dije, todas las enterobacterias, todas fermentan la glucosa, ¿no? Todas fermentan la glucosa. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Vamos a tener unas que sí van a fermentar otro azúcar, que en este caso es la lactosa. Las lactosa positivas, que sí fermentan la lactosa, son estas. Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia. Esas son las lactosa positivas. Todas las demás que no fermentan ese azúcar, no fermentan la lactosa, son estas de aquí. Entonces, en esa preguntita que habíamos visto, que es esta de aquí, esperen un ratito. Ya, aquí, salmonella era una de las lactosas negativas. ¿Por qué? Porque la he pintado de amarillito acá y porque no fermentan la lactosa. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, gracias. Ok, no te preocupes, gracias a ti por preguntar. Ya, entonces,
A ver, dicen, con respecto a salmonelosis, si pasan 3 semanas, sí se podría considerar. Ajá, sí, exacto. Si pasan las 3 semanas, muy bien, muy buena tu pregunta. Sí pueden considerar el coprocultivo. Lo que pasa es que Salmonella tiene un ciclo de vida bien extraño, tiene varias fases, sobre todo en el caso de Salmonella typhi, ¿no? Para más o menos adentrarnos un poquito en el mundo de la Salmonella, esta produce la fiebre tifoidea, la famosa fiebre tifoidea. No sé si en el examen le pregunten un poco con clínica, ya, pero les voy adelantando. La fiebre tifoidea tiene algo bien característico que es la bradicardia relativa, que estos pacientes tienen sus frecuencias cardíacas normales, ¿ya? Pero en realidad tendrían que tenerlas altas porque hacen fiebre. Entonces, eso es algo bien característico de la salmonela. Pero como su compañero dice, o sea, yo les había dicho, claro, el hemocultivo es clave para el diagnóstico, sí, el hemocultivo es en realidad el más indicado porque es fácil hacer un hemocultivo, pero a partir de las 3 semanas sí se puede hacer el coprocultivo. Muy bien. Entonces, sigamos para que nos dé el tiempo, chicos. Igual me van escribiendo en el chat cualquier pregunta, ¿ya? A ver, mujer de 70 años con infección del tracto urinario, colonias mucosas lactosa positivas en el agar McConkey. No sé si se acuerdan que al inicio les mostré unas colonias así rosaditas, que les dije que eran las colonias mucosas, colonias mucoides, que es característico de Klebsiella, ¿ya? Entonces, ahorita lo que básicamente le están preguntando es el perfil, el biotipo de Klebsiella. Y acá hay una cosa que yo les voy a ayudar para que la respondan. Igual si ya tienen la respuesta pueden ponerla en el chat. Pero les voy a recordar que yo les dije, hay dos enterobacterias que son la excepción y que no son móviles. ¿Se acuerdan? ¿No? Yo les dije al inicio, todas las enterobacterias se mueven, pero hay dos que son inmóviles. A ver, espero sus respuestas en el chat, chicos. A ver qué veo por ahí. Me dicen, ajá, muy bien, la A, excelente. ¿Y por qué es la A, chicos? A ver. Vamos a poner acá la clave. Muy bien, ya. Lo que sucede, y en micro les voy a recomendar mucho, porque van a tener un poquito de tiempo para razonar estas preguntas que son un poco complejas, que usen el descarte, la ciencia del descarte. ¿Ya? Entonces, ¿cómo van a ir descartando? Primero, ¿se acuerdan? Les dije, todas las enterobacterias que fermentaban la glucosa, ¿no? Toditas, toditas, todas ellas fermentan la glucosa. Exacto, muy bien, todas son glucosa positivas, muy bien, Martín. Todas son glucosa positivas, pero este es inmóvil, tal cual como lo ha dicho su compañero. Entonces vamos a ir descartando. Las que son glucosa negativas, nada que ver. No, esas no pueden ser. Glucosa positiva, sí, muy bien. Pero les he dicho que la Klebsiella y Shigella eran inmóviles, entonces por eso esta es la clave. ¿Ya, chicos? ¿Ya ven cómo están respondiendo todas las preguntas? A ver, uy, se me salió la respuesta. Bueno, no le puse animación a esta. Ya, bueno, se salvaron, se salvaron. Esta pregunta dice, paciente de 75 años, diabético, hemocultivos positivos. Como les digo, siempre traten de relacionar hemocultivo con esta bacteria de aquí, ¿no? Salmonella. Colonias cremosas, lactosa negativas. Aquí la clave, como les digo, era saber el agar McConkey, cuál es lactosa positiva y cuál es lactosa negativa. En este caso, si les dicen colonias lactosa negativas y hemocultivos, que les he dicho que es el gol estándar para salmonela, ustedes van a marcar salmonela entérica, ¿ok? Salmonela entérica es la respuesta. Y más o menos así se ven las colonias de salmonela. Entonces, continuando, ya habíamos visto un poquito del biotipo de salmonela. Recordemos que estas son lactosa negativas y que producen sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Y estas sí son móviles por si acaso. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Ya, a ver, ustedes en el chat, los espero. Agente etiológico que ocasiona desde diarreas leves hasta síndrome hemolítico urémico. Que ustedes esto, cuando vean clínicas, lo van a ver así. Esta es la abreviatura por si acaso, el SHU. Síndrome hemolítico urémico. A ver, veo respuestas. Asu. Ajá, muy bien, sí. Excelente. Escherichia coli O157H7. ¿Se acuerdan? Les dije, ese era el biotipo importante, sobre todo la cepa importante de las Escherichia colis, que son las entero, ¿no? Las enterotoxigénica, enteropatógena, ya. La enterohemorrágica es la O157H7. Muy bien, chicos. Acá está lo que les había puesto, ¿no? Esta es la productora de la toxina Shiga, que es una toxina muy peligrosa porque inhibe la síntesis de proteínas. Entonces, al inhibir la síntesis de proteínas, ustedes saben que la célula necesita proteínas para sobrevivir. Si no tiene proteínas, se muere, hay apoptosis. Eso genera una inflamación sistémica que lo que lleva al paciente es a desarrollar este síndrome hemolítico urémico. ¿Ok? Listo, chicos, muy bien. Siguiente pregunta. Mujer de 65 años con infección del tracto urinario. Colonias cremosas lactosa positivas. ¿Se acuerdan que les dije de las colonias cremosas, no? A ver, ¿cuál es la respuesta ahí, chicos? Lactosa positivas y colonias cremosas. A ver, veo por ahí. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Ajá, muy bien, Leslie. Excelente. La respuesta es la A.
¿no? Esta pregunta está media rara, ¿ya? Porque, o sea, y van a ver que en el examen les van a preguntar así. No, o sea, ustedes dicen, ah, ya, colonias cremosas lactosa negativas. Ustedes esperarían en la respuesta que diga Klebsiella, ¿no? Porque Klebsiella es el patógeno. No, no les van a poner así de fácil, les van a poner que ustedes elijan cuál es la otra característica de esta bacteria. Y efectivamente, como esta bacteria es Klebsiella, ustedes tienen que recordar que es una de las dos enterobacterias que es inmóvil. ¿Cuál era la otra parte de Klebsiella, chicos? ¿Se acuerdan? La otra que es inmóvil. A ver por el chat. Shigella. Muy bien, excelente. Muy bien, chicos. Muy bien, Shigella. Entonces, acuérdense, esa es su fija, ¿ya? Porque todas las demás enterobacterias sí son móviles. Ok, chicos, muy bien. Entonces, recuerden, acá les van a preguntar, a ver, cositas así, retroalimentación rápida de enterobacterias. No les van a preguntar necesariamente por el patógeno, les pueden preguntar otra característica, ¿ya? Así que repasen el biotipo específico de cada una de las enterobacterias. Ok, terminó el tema de enterobacterias, igual cualquier duda me comentan. Ahorita vamos a resolver una pregunta diferente, después como les digo les voy a dar un poco de teoría de esto. La pregunta dice, mujer que consumió ostras, bacilo gran negativo curvo en forma de coma, oxidasa positivo y colonias verdes en el agar TCBS. ¿Alguno tiene alguna idea de cuál es? Si no saben champén, no hay ningún problema. A ver, veo por ahí. Muy bien, me has dicho que Vibrio Cólera es positivo y sale amarillo, excelente. Muy bien. Ya, Vibrio, excelente es Vibrio. Pero ¿cuál pues? ¿Cuál Vibrio? ¿Qué Vibrio es, chicos? Si es que, como su compañero lo dijo, Vibrio Cholerae sale amarillo, ¿cuál será el Vibrio que sale verde? Vibrio parahemolyticus. Muy bien, la C, excelente. Entonces, ¿qué cosas tienen que saber ustedes de Vibrio? Como su compañero me lo escribió por el chat súper bien, Vibrio crece, en este caso la especie Cholerae, crece en este agar también. Ambas especies crecen en este agar. ¿Cuál es la diferencia? Que uno va a formar colonias de color verde, o sea, el agar se va a ver verde, y otro se va a ver amarillo. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero antes de explicarles las teorías, quiero que siempre que asocien, que les preguntan, la paciente consumió ostras, consumió, no sé, crustáceos crudos, ya, eso fijo es vibrio para hemolíticos, ¿ya? Entonces, ahorita vamos a ver lo que les estaba comentando. Entonces, con respecto a vibrio, las preguntas que he visto que les pueden hacer es sobre todo microbiológicas, del lagar. Y este vibrio crece en el agar TCBS. ¿Qué significa? Tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Ya, no importa. O sea, por si acaso, apréndanselo ya, tiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Pero más importante que eso es que ustedes sepan qué color tienen, ¿ya? Entonces, su compañero me dijo, excelente, Vibrio cholerae se tiñe de color amarillo, o sea, el agar va a verse de color amarillo. ¿Pero por qué? Porque este Vibrio cholerae, a diferencia del Vibrio parahemolyticus, lo que hace es metabolizar este azúcar, metaboliza sacarosa. Por si acaso ya no estamos hablando de enterobacterias, ¿ah? Es otra bacteria, estamos viendo otra especie de bacterias, ¿ya? Otro género y especie, género Vibrio. Entonces, este Vibrio cholerae sí metaboliza la sacarosa. De Vibrio cholerae, ¿qué tienen que acordarse ustedes? Que les pueden preguntar y que es fijo, este tipo de diarrea que produce. ¿Saben cómo se llama esa diarrea? La diarrea que produce Vibrio cholerae. Es una diarrea bien característica y tiene un nombre bien característico. ¿Alguno sabe de casualidad? Ajá, muy bien. En agua de arroz. Muy bien. Así se llama esa diarrea. Entonces, si le ponen, paciente hizo diarrea en agua de arroz, así como se ve ahorita, que no sé si han hecho arroz, pero así se ve el agua de arroz. Entonces, eso es típico de Vibrio cholerae, el cólera. Y lo interesante de Vibrio es que en este agar se tiñe de amarillo porque metaboliza sacarosa. Cuando metaboliza la sacarosa se vuelve ácido, por eso se vuelve amarillo. En cambio, su hermanito, Vibrio parahemolyticus, este es sacarosa negativo y no va a producir ácido al metabolizarse. Por eso se queda de color verde. Si ustedes les dicen colonias verdes, se refiere a Vibrio parahemolyticus. Entonces, ¿qué quiere decir? Si no produce, si no metaboliza esa sacarosa y si no produce acidez, mantiene el pH alcalino. El que se ve verde es este, ¿ok, chicos? Entonces, creo que de Vibrio parahemolyticus lo único que tienen que recordarse es eso, la relación con las ostras, los crustáceos y que no metaboliza la sacarosa. Se ve verde en este agar, en el agar TCBS, ¿ok? Pero el que sí es un poquito más importante, y acá tengo una PPT que me tomé prestado de su otra docente, Fátima, es Vibrio cholerae, como les digo. Esta bacteria es importante porque produce la enfermedad del cólera, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes ya conocen eso. Les quiero hablar un poquito de la toxina colérica de este Vibrio cholerae. Lo que pasa con esta toxina colérica, chicos, es que tiene dos subunidades, ¿ya? Una subunidad beta y una subunidad A.
¿Qué tienen que saber ustedes? Que la subunidad beta es la subunidad de la unión. Entonces, acá está la subunidad beta, ¿ya? Esto azulito es la subunidad beta, y esta se va a unir al gangliósido GM1. Cuando se une a este gangliósido, recién se va a activar su otra subunidad, ¿ya? Que es la subunidad A. Y más que se acuerden eso, yo quiero que se acuerden lo que pasa con esa subunidad, ¿ya? Que es que activa la adenilciclasa. Y al activar la adenilciclasa, aumenta los niveles de AMP cíclico y ustedes ya saben que esto que propicia el aumento del nivel de AMP cíclico, que los electrolitos que están dentro de la célula normalmente salgan. ¿Qué electrolitos? Sale el sodio, sale el agua, porque el sodio jala agua, sale el cloro. Entonces, eso es lo que hace que el paciente con vibrio cólerae, con cólera, tenga una diarrea muy profusa. Es una diarrea que la clínica les pueden poner a ustedes, está recontra deshidratado, es una diarrea acuosa muy profusa. Por eso se ve como el agua de arroz, ¿no? El agua de arroz, ¿cómo es? Es un agua, es muy aguado, pues, ¿no? Y el arroz a las justas está. Así es la diarrea del cólera. ¿Por qué? Por estas subunidades que tiene la toxina colérica, ¿ok? ¿Qué más tienen que saber? Aparte de que los electrolitos y el aumento del AMP cíclico produce esa diarrea tan acuosa, que no va a producir inflamación ni daño estructural de la mucosa. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tienen que saber básicamente de Vibrio cholerae. Entonces, ahora sí pasamos a otro de los temas que van a ver. Igual, como les digo, si tienen una duda, me escriben con respecto a Vibrio cholerae y Vibrio parahemolíticos. Vamos a continuar con otra bacteria, que es Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, no sé si puedan ayudarme respondiendo a esta pregunta por el chat también. Ya dice, una de las consecuencias del Helicobacter pylori es neutralizar la acidez y causar daño a la mucosa gástrica. Este mecanismo se debe ¿a qué se debe, chicos? A ver. Muy bien, excelente. Al adeno, la producción de ureasa que forma amonio. Excelente, esa es la respuesta, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito del Helicobacter pylori. Para eso les traigo esta imagen que me dio mucha risa. ¿Ya? Esta bacteria es bien interesante, ¿ya? Estoy segura que muchos de ustedes la tienen o la han tenido en algún momento, ¿ya? Y para eso han ido con su gastritis, con su reflujo, todos tristes al hospital, han dado 14 días antibióticos, pero así es, ¿ya? Lo que pasa con el Helicobacter pylori, chicos, es que tiene, primero vamos a hablar un poquito de cómo es su patogenia, ¿ya? Tiene su exotoxina, que es la BAC-A, que lo que produce es el daño a la mucosa, ¿ya? Y cuando la mucosa se daña, produce apoptosis de las células. Sobre todo le gusta el antro del estómago, ¿ok? El antro del estómago le gusta el Helicobacter pylori. Y también tiene una proteína efectora, que lo que produce es inflamación, que en este caso es el CAG-A. Se los pongo porque de repente les preguntan en el examen, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de daño del Helicobacter pylori, ¿no? Ya saben, la exotoxina, BAC-A, acuérdense de ese nombre, BAC-A y CAG-A. Y ahora con respecto a la pregunta que les había puesto, la ureasa, ¿no? Les hablé de la ureasa. ¿Qué hace la ureasa? Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, miren, incluso esto se usa en el test de aliento, no sé si algunos de ustedes le han hecho, para identificar si el paciente está infectado con Helicobacter pylori. Esta Helicobacter tiene a la ureasa. La ureasa lo que hace es convertir el amonio, bueno, la urea, mejor dicho, perdón, la urea en amonio. ¿Ya? Eso hace esa enzima. Helicobacter pylori tiene la ureasa. ¿Ya? Entonces es ureasa positivo, se los pueden poner en el examen así también. ¿Qué hace la ureasa? Ureasa viene de degradación de la urea, entonces convierte la urea en amonio. ¿Y qué es lo interesante del amonio? No sé si ustedes se han puesto a pensar que una bacteria naturalmente tendría que morir en el pH tan ácido que tiene el estómago, ¿no? Pero les he dicho que el Helicobacter pylori le gusta el antro estomacal, entonces ¿cómo sobrevive? Porque precisamente produce amonio. El amonio es alcalino, chicos. Entonces es como que se hace una capita, ya se hace una capita de alcalinidad por esta ureasa que tiene, que produce amonio, y se protege así de todo la acidez de, el antro estomacal y del estómago en general. Así se protege del pH ácido y eso le permite con sus toxinas, su exotoxina que les había dicho, su BAC-A, invadir el epitelio gástrico y generar inflamación. ¿Ok? Entonces, básicamente eso es lo que pueden preguntarles con respecto a la ureasa. Ahora, ¿cuál es el indicador? Normalmente van a ver, como les digo, que se va a producir amonio y básicamente cambia de color a rosadito. ¿Ok? De amarillo cambia de color a rosadito. Eso es lo que tienen que recordar básicamente. Entonces, eso es con respecto a Helicobacter. Estoy tratando de igual tocar todos los temas que han visto, sé que son un montón, pero vamos a ir viendo igual todos los temitas. A ver, vamos a cambiar. Niño con diarrea acuosa. En S se observan bacilos gram negativos en forma de S. ¿Cuál será, chicos, la bacteria causante? Más o menos así se ve. Y les voy a dar otra pista. A estas también se les dice que son en alas de gaviota. Ya, así se ve. No sé si lo ven, ¿no? Parecen alas de gaviota. A ver, ¿cuál será? ¿Cuál será? Los leo, los leo.
diarrea acuosa, bacilos gram negativos en forma de S, así como lo están viendo acá. La respuesta es Campylobacter jejuni. Campylobacter jejuni, chicos, cosas así puntuales que les pueden servir para su examen, es lo siguiente. En estas bacterias que están dentro del grupo de los bacilos curvos, ya ahí tienen Helicobacter, Campylobacter vibrio, por eso lo hemos visto juntitas, si se han dado cuenta. Todas son bacilos curvos, o sea, tienen forma así. Sobre todo a vibrio le dicen que tiene forma de coma, ¿ya? Así que si ustedes ven forma de coma, probablemente sea vibrio. Pero ¿qué pasa con Campylobacter? Campylobacter dicen que tiene una forma específica, en forma de S o alas de gaviota, más o menos como está aquí en esta imagen que les puse. Entonces, ya sabía, me dicen por ahí. Muy bien, ya sabía, pero no respondió. Ya, excelente, chicos. A ver, ya, vamos a ver un poquito de Campylobacter jejuni. A ver, ¿qué tienen que saber ustedes de Campylobacter jejuni para el examen? Lo siguiente. La forma de transmisión de Campylobacter se los pueden poner en un casito clínico. Normalmente es asociado al pollo, ya el pollo mal cocido o a los lavaderos. Ahí cuando, por eso no sé si han visto en las noticias de se debe lavar el pollo, ya. Porque sí, es verdad que la forma de contagio de Campylobacter está ahí, el pollo mal cocido. Entonces, por ahí les pueden agarrar un casito clínico, ¿no? ¿Qué tienen que acordarse? Que esta bacteria es microaerófila. Microaerófila es que requiere poquitas cantidades de oxígeno para sobrevivir. Como les digo, esta es la forma del Campylobacter jejuni, ¿sí? En alas de gaviota o en forma de S. Entonces, en esa pregunta, la doctora un poco maleada solamente les puso en forma de S. O sea, ustedes tenían que saber que Campylobacter tenía forma de S, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso. Vibrio, sobre todo, es forma de coma, ¿ya? Y Campylobacter es forma de S. Ahora, ¿qué más es importante de Campylobacter jejuni? Ya, que sí tienen que saber ustedes. Lo siguiente, está asociado al síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Esto de repente no se los van a preguntar como qué es el síndrome de Guillain-Barré, pero igual les voy a decir. Lo que sucede es que cuando ustedes tienen una infección por Campylobacter jejuni, su sistema inmune va a reaccionar y va a producir anticuerpos, ¿ya? Y eso está bien, eso es natural, eso es lo correcto para que puedan hacerle frente a la infección por Campylobacter. Pero ¿qué sucede? Tienen que acordarse ustedes que la mielina, que es la que recubre esa vaina de grasita que recubre a los axones de las neuronas, ¿ok? Y que permite que el impulso nervioso pueda darse como se da, la mielina tiene un componente muy similar al Campylobacter jejuni. Entonces, los anticuerpos que se habían producido contra esa bacteria van a atacar erróneamente a la mielina y van a producir una desmielinización, causando una parálisis ascendente. ¿Ya? Eso es el síndrome de Guillain-Barré. Entonces, si ustedes le preguntan qué bacteria está asociada al síndrome de Guillain-Barré, es Campylobacter jejuni, ¿ya? Una fija que les pueden preguntar. Ahora, vamos a la siguiente. A ver, paciente de 55 años con quemaduras, cultivo con bacilo gram negativo, lactosa negativo, oxidasa positivo y colonias verdosas. Ojo, colonias verdosas. Probablemente se trata de, a ver, los espero por el chat, los espero por el chat. Por cierto, hemos cambiado otra vez, no estamos hablando de... Primero, no es una enterobacteria, ya, para ayudarlos, no es una enterobacteria. Yo sé que les he puesto acá lactosa, pero ustedes dirán, pero las lactosas, el agar conque no es para enterobacterias nada más. No necesariamente, y ahorita les voy a explicar que hay otras bacterias que sí se cultivan en el agar conque también sin ser enterobacterias. A ver, veo por ahí, muy bien, excelente, Kiara, muy bien. La respuesta es la C, Pseudomonas aeruginosa. Y muy bien, Álvaro, excelente, muy bien, muy bien. ¿Por qué pseudomonas? Miren, acá la pregunta, como les digo, en micro ustedes tienen que aplicar la de el descarte o algunas palabras claves que se asocian a unas bacterias, ¿ok? Y acá lo fijo es el color verde. Pseudomonas, chicos, produce tres pigmentos, ¿ya? Pioverdina, piorubina, piomelanina. Pero el más importante es la pioverdina, ¿ya? Y se llama pioverdina porque la mayoría de sus infecciones la van a asociar a coloración verdosa. Y ahorita los vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, en este caso, pseudomonas, ¿por qué? Porque es un bacilo gram negativo, sí. Es lactosa negativo. Si ustedes cultivan en el agar conque y unas pseudomonas, no va a verse rosadito, se va a ver amarillo. Y lo diferencial, no sé si se acuerdan que cuando hablamos de enterobacterias les dije, las enterobacterias son oxidasa negativas. Entonces, ustedes se preguntarán, claro, van a tener las pruebas, todo, van a hacer el gram, pero si yo veo un gram y veo solamente bacilos gram negativos, si bien puedo pensar en una enterobacteria, también tendría que pensar en unas pseudomonas, ¿no? Entonces, por eso es importante las pruebas, porque las enterobacterias son oxidasa
negativas, y en este caso oxidasa positivo es la Pseudomonas. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso esa respuesta era Pseudomonas aeruginosa. Entonces, para hablar un poquito de esta bacteria que en realidad es muy importante, de repente en micro no tiene tanta importancia ahorita en este curso para ustedes, pero cuando lleven clínicas va a ser muy importante. Pseudomonas aeruginosa tiene varias características que les pueden poner en su examen. Primero, como les dije, es oxidasa positiva, ¿ya? Y acá les he puesto todo el color verde porque literalmente es lo más característico de Pseudomonas. Las colonias son colonias verdosas que, bueno, van a corresponder a que esta bacteria produce ese pigmento, ¿no? Además de ser oxidasa positivo, Pseudomonas, chicos, tiene un único flagelo, ¿ya? Es un flagelo monótrico, como lo están viendo acá, polar, ¿ya? Y eso es característico, también se los pueden preguntar, ¿ya? Es un único flagelo polar o monótrico. Además, esta Pseudomonas aeruginosa es una aerobia estricta, no sé si se han puesto a pensar aeruginosa viene de aire, aerobia estricta. Y otra cosa importante que tienen que saber ustedes es qué infecciones produce Pseudomonas, ¿ok? Entonces, Pseudomonas tiene varias presentaciones clínicas, produce infecciones del tracto urinario, por ejemplo, produce las famosas otitis externas, ¿ok? Otitis externas agudas. Siempre que si es que les ponen un caso clínico, ¿no? Dicen paciente sondado, sondas, catéteres, siempre que escuchen sondas, catéteres, piensen en Pseudomonas, ¿ya? Y también es importante en los pacientes quemados o los pacientes que tienen lesiones en la piel. Ahí le gusta estar a esa bacteria. Además de eso, le gustan los ambientes líquidos, ya con agua, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo relevante, como le digo, que tienen que acordarse de Pseudomonas? Esto, la orina verde, Pseudomonas hasta demostrar lo contrario. Y otra cosa que también produce Pseudomonas por ese mismo pigmento es el síndrome de la uña verde, ¿ya? Entonces, lo importante también que les había comentado hace ratito, Pseudomonas, a pesar de no ser una enterobacteria, crece en el agar Maconque y ustedes tienen que saber eso, ¿ya? Entonces, vamos a responder, no, antes de responder las preguntas, vamos a hablar de su hermana de Pseudomonas, ¿ya? Pseudomonas tiene una hermana que es la Acinetobacter baumannii. De repente, como les digo, en microbiología no han visto tanto esta bacteria en una clase tan detallada, pero cuando vayan a los hospitales, estas dos son una de las más peligrosas, las más terribles de los hospitales, ¿ok? Entonces, son muy parecidas también, así como las enterobacterias les dije que se parecen a Pseudomonas, ya, estas también son muy parecidas. ¿Cómo así? Ambas van a poder crecer en el agar Maconque, pero la diferencia no está en eso, porque si se dan cuenta, ambas son lactosa negativas. Entonces, ninguna de ellas la puedo diferenciar con el agar Maconque. ¿Qué más? Ambas son citrato positivo, ¿ok? Ambas están en los hospitales, como les digo. Entonces, ¿cómo voy a diferenciar yo a Pseudomonas aeruginosa de Acinetobacter baumannii, que es otro bacilo gram negativo, muy parecido a ella? Mediante dos pruebas, ¿ok? Primero, la oxidasa. ¿Se acuerdan que les había dicho que Pseudomonas es oxidasa positiva? Y eso es lo que la diferencia de las enterobacterias. En el caso de Acinetobacter baumannii va a ser oxidasa negativa, ¿ya? No va a producir, o sea, en la prueba de la citocromo C oxidasa no va a cambiar de color a violeta. Las que cambian color a violeta son las oxidasa positivas, ¿ok? ¿Qué más? La otra diferencia, la otra gran diferencia que les dije es que Pseudomonas era móvil, ¿se acuerdan, no? Tenía un único flagelo, pero igual un flagelo que le permitía la movilidad. Acinetobacter va a ser inmóvil, ¿ok? Entonces, Acinetobacter no es específicamente un bacilo como tal, o sea, no es que ustedes si es que le hacen un gram a los Acinetobacters lo van a ver como bacilos así, ya, no los van a ver así, lo van a ver más como una fusión entre un bacilo y un circulito, un coquito, entonces a eso le decimos cocobacilo. Acinetobacter es un cocobacilo gram negativo. Como les digo, la importancia de este Acinetobacter sobre todo está en las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Es un patógeno muy peligroso que tiene mucha resistencia a muchos antibióticos. Y otra cosa que tienen que saber ustedes de Acinetobacter es que es citrato positivo. ¿Se acuerdan del citrato de Simmons? Ya, cambia de color verde a azul. Entonces es citrato positivo. Por si les llegan a preguntar en el examen, como les digo. Entonces, ahora sí me van a ayudar a responder la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características? No, perdón. Son características de Pseudomonas aeruginosa, excepto... ¿Cuál de estas no es, chicos? A ver, según todo lo que hemos hablado de Pseudomonas, ¿cuál de estas no será? Bacilo gram negativo, movilidad polar con flagelo monótrico. Ajá, muy bien, exacto. La letra C. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Pseudomonas, les dije, chicos, que era un bacilo gram negativo, sí, que tenía su flagelo monótrico y eso le permitía una movilidad, sí,
que estaban cubiertas por cápsula. Creo que eso sí me faltó decirles, ¿ah? No sé si lo llegué a decir. Algunas de las pseudomonas, no todas, no es muy característico, pero sí, algunas pueden estar cubiertas por una cápsula polisacárida, ¿ya? Entonces, en este caso, la respuesta incorrecta es formadora de esporas. No forman esporas. De ahí vamos a ver cuáles son los esporulados, ¿ok? Pero no, definitivamente Pseudomonas aeruginosa no forma esporas, ¿ok? Esa era la respuesta. Ahora esta pregunta de aquí. A ver, esta de aquí dice, ¿es una bacteria lactosa negativa, oxidasa negativa, citrato positivo, inmóvil, causante de infecciones intrahospitalarias? Cuando hablábamos de infecciones intrahospitalarias, si ustedes les ponen infecciones intrahospitalarias, probablemente les estén preguntando o por pseudomonas o por Acinetobacter. Y ahí ustedes tienen que diferenciar, por eso les puse la tablita, ¿no? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ajá, excelente, muy bien. Muy bien, chicos, es Acinetobacter baumani. Vamos a repasar un poquito todo esto que dice acá en esta tablita, ¿no? Les dije, si son intrahospitalarias, ambas son intrahospitalarias. Ambos son bacilos gram negativos, sí, aunque Acinetobacter es más un cocobacilo. Son lactosa negativas, son intrahospitalarias, pero la diferencia estaba en que una es móvil, la pseudomonas es móvil, la otra es inmóvil, y recuerden también que les dije, ¿no? Acinetobacter era citrato positivo. Entonces, muy bien, chicos, excelente, esa era la respuesta, Acinetobacter baumani. A ver, ahora vamos a hablar rapidito de Yersinia. Yersinia, la verdad, es bastante, no habla mucho de la doctora de Yersinia, así que no voy a ahondar mucho en eso, pero sí tienen que saber lo siguiente. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ay, chicos, ya les di la respuesta. Bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta? Marque lo verdadero en relación a Yersinia pestis. No sé si se acuerdan de la peste bubónica, ya era esta, Yersinia pestis. ¿Cuál será la respuesta, chicos? Ahí al costado grande está la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Ajá, muy bien, excelente. El vector es la pulga, ¿no? Entonces, sí, Yersinia pestis, chicos. Yersinia es, es de la familia de enterobacterias, por si acaso, ¿ya? No sé si se acuerdan, lo puse en la familia de las enterobacterias, ¿ya? Pero obviamente no tiene la clínica de una enterobacteria. Esta era la productora de la peste bubónica, ¿no? Y si bien es cierto, los roedores la transmiten, ¿ok? No es que la pulga se infecta al picar un roedor sano, ¿no? O sea, no es que la pulga se infecte del roedor, el roedor se infecta de la pulga, ¿ya? Entonces, lo correcto aquí es que el vector común es la pulga, y lo que de repente les pueden preguntar es cómo se llama esa pulga. ¿Alguno sabe cómo se llama esa pulga? La pulga que produce la peste bubónica, o sea, esta pulguita de acá, porque las pulgas son distintas, ¿no? Se tienes Tenocefalides felis, canis, lo diferenciaban si una era plana, ¿no? Ya, pero esta tiene un nombre en particular, el que produce la peste bubónica. ¿Alguno sabe de casualidad? A ver, veo una respuesta ahí. Ajá, excelente, muy bien, Martín, muy bien. Si da opciones, sí. Y ya, muy bien. Es Xenopsila chiopis, excelente. Entonces, cositas que tienen que saber de Yersinia, que les pueden preguntar, peste bubónica, ya, que lo tienen que saber, el vector es la pulga y que la pulga se llama Xenopsila chiopis, ¿ya? Listo. A ver, ahora para continuar. Ya, esta es otra cosa, ¿ya? O sea, este es Fijasa, sí, Xenopsila chiopis, Fijasa. También en parásitos se les pueden preguntar, ¿ah? Ya, cambiamos de tema, ¿ya? Vamos a hablar de otra bacteria ahora. Señale cuál de los hallazgos no se observa en el frotis sanguíneo de un paciente con la enfermedad de Carrión en fase hemática o fiebre de la orolla. A ver, ahorita estamos hablando de una bacteria, ¿ya? Que es Bartonella bacilliformis específicamente, que es la productora de la enfermedad de Carrión, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado la historia de Daniel Alcides Carrión, que se inoculó la bacteria, y que él demostró que la enfermedad de Carrión y la fiebre de la orolla eran la misma enfermedad. Ya, eso es básicamente. Pero acá les están preguntando cuál no se observa en el frotis, o sea, cuál de estas no se observa. ¿Cuál creen que sea? Está un poco difícil, ¿ah? O sea, la doctora ahí sí la hizo un poco difícil esa pregunta. A ver, ¿alguien se anima a poner ahí? Champén, no importa si está bien, si está mal, la cosa aquí es aprender. En la fase hemática, que por cierto, esta bacteria le gusta estar dentro de los hematíes, es una intracelular y le gustan los hematíes. La respuesta, chicos, aquí es la C. Muy bien, sí, sí me la iban a decir, me adelanté ya, pero muy bien, es la C. Yo sabía que ustedes sabían. Muy bien, muy bien. Entonces, es la C. ¿Por qué? Miren, hematíes hipocrómicos. Ya, esto es un poco más de, hasta, de hematología ya, pero no importa. Sí pueden haber hematíes hipocrómicos, la bacteria evidentemente va a generar ahí un disturbio dentro de los hematíes. Como les digo, es una intracelular y le gustan los eritrocitos. Y cuando hay infecciones bacterianas que atacan a los hematíes,
tanto que pueden disminuir el pigmento, que puede estar más clarito. Hipocrómico significa que estén más claritos, como también puede haber una variación en los tamaños. Cuando varían los tamaños de los eritrocitos se llama anisocitosis, ¿ya? Pero ¿cómo ustedes tenían que sacarla? Bartonella o la infección por Bartonella no tiene nada que ver con los neutrófilos. ¿Ya? O sea, no es que Bartonella esté dentro de los neutrófilos. Eso lo van a ver en otra bacteria que sí le gusta estar dentro de los polimorfonucleares, ¿ya? Ajá, exacto, muy bien, no dice nada de leucocitos, perfecto, excelente, es por esa razón, ¿sí? Entonces, muy bien chicos, esa era la respuesta. Entonces, hablando un poquito de Bartonella bacilliformis, vamos a ver brevemente, porque sí es importante a nivel del país, básicamente, que ustedes conozcan esta bacteria, porque sí la hay, ¿ya? Entonces, la Bartonella bacilliformis produce la enfermedad de Carrión, y ustedes tienen que conocer que esta enfermedad tiene dos fases. Una fase que es la fase hemática, que es la primera fase de la enfermedad, la fase aguda, y una fase que es la fase crónica eruptiva, que es la fase que ustedes van a conocer como fase de la verruga peruana, ¿ya? Entonces son dos fases. Antes se pensaban que eran enfermedades diferentes, entonces el logro de Daniel Alcides Carrión fue unificar esas enfermedades. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que efectivamente en la fase hemática la bacteria entra dentro de los hematíes y como hay hematíes, como hay bacterias dentro del hematíe, eso no es normal. Entonces, se activa el sistema fagocítico mononuclear y comienza a haber una hemólisis, una ruptura de los hematíes. Entonces, eso es lo que produce una anemia muy severa en estos pacientes. Si bien es cierto, se producen muchas citocinas, porque sí hay células inflamatorias, y claro, parte importante de las células inflamatorias son los neutrófilos, no es que la bacteria esté dentro de los neutrófilos. La bacteria no entra en los neutrófilos, solo entra en los eritrocitos, ¿ok? Entonces, eso es con respecto a la fase hemática. Lo que tienen que recordar es la anemia hemolítica severa y la fiebre, que se le conoce como la fiebre de la orolla, porque era una fiebre muy alta y sostenida. ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la fase hemática. La fase crónica eruptiva o fase de la verruga se da porque, si bien es cierto, no va a haber bacteriemia, o sea, no va a haber una cantidad tan grande de bartonelas en la sangre como lo había en la fase hemática, lo que sí va a haber es que estas se van a quedar en el endotelio. Además de gustarle los hematíes, a las bartonelas también le gustan las células endoteliales. Se quedan ahí como que medio latentes y comienzan a colonizar las células endoteliales. Ahora, dentro de las células endoteliales no hay forma que los neutrófilos las puedan reconocer. Entonces, no hay una inflamación severa, no se van a liberar muchas citocinas, no va a haber una inflamación muy grande, como les digo, pero sí va a haber una proliferación porque estas bacterias van a inducir que el endotelio produzca estos factores. No tienen que saber qué son, solo tienen que saber lo que hacen, que es la angiogénesis, o sea, que se proliferen muchos vasos sanguíneos. Por eso, estas proliferaciones de vasos sanguíneos son lo que ustedes conocen como la verruga, ¿ok? La fase de la verruga peruana. Cositas puntuales, aquí no hay mucha inflamación, no hay muchas bacterias en la sangre, sino que hay mucha proliferación de vasos sanguíneos, ¿ok? Entonces, básicamente eso es con respecto a la enfermedad de Carrión. ¿Sí, chicos? A ver, ya. Otra bacteria, vamos a cambiar. Yo sé que van a haber como 50, 800.000 bacterias hoy día, pero sí, bueno, son los temas que tengo que abarcar para ese examen. A ver, gestante de 20 semanas con fiebre tras comer hamburguesa poco cocida. Hemocultivos con bacilos gram positivos cortos, ¿ya? Y acá de repente algo que les va a servir mucho es saber cuáles son gram positivos y cuáles son gram negativos, ¿ya? Porque les comento que solamente dos alternativas son gram positivos, ¿ok? Y solo una es un bacilo corto, ¿ya? Entonces, la respuesta, como ya muy bien alguien me lo puso por el chat, es Listeria monocitógenes. Entonces, Listeria monocitógenes, he visto que es una bacteria que le gusta preguntar mucho a la doctora, entonces vamos a ver un poquito de Listeria monocitógenes. ¿Por qué no pueden ser las otras? Campylobacter jejuni es gram negativo. Escherichia coli es gram negativo. Corynebacterium sí es un gram positivo, pero no es un bacilo corto Corynebacterium. Tiene otra forma Corynebacterium. ¿Ok? Entonces, Listeria monocitógenes es la respuesta de esta pregunta. Y hablando rápidamente de Listeria monocitógenes, como les comentaba, es un bacilo corto gram positivo que tiene esta bacteria unas características muy importantes y por eso les he puesto este hielito, ya acuérdense del frío, del hielo, ya. Esta bacteria, primero que nada, tiene una tolerancia ambiental bien importante, o sea, tolera temperaturas incluso muy frías, ¿ya? Lo que tienen que acordarse es lo siguiente, estas son oxidasa negativos, no producen la enzima citocromo C oxidasa, y lo importante que he visto que le gusta preguntar mucho en los exámenes es esto. ¿A qué nivel de temperatura es móvil la listeria? ¿Ya? Porque sí, tiene un montón de flagelos, es una bacteria como le ven acá con varios flagelitos, es móvil, pero tiene un requerimiento específico para la movilidad y es que la temperatura esté entre 20 y 25 grados.
Ojo, si está en 26 no se mueve, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes, si llega a estar dentro de nosotros, que tenemos una temperatura de 37 grados, no se va a mover. Entonces, cuando nos infecta es inmóvil, ¿ya? Son inmóviles a los 37 grados. Pero si están a esta temperatura, sí son móviles. Otra cosa importante de listeria es que son intracelulares, facultativos, y siempre que piensen en listeria, esto es un tip que les puedo dar, normalmente suelen preguntarlo como gestante, ¿ya? Porque la población de riesgo o digamos, las pacientes que son más afectadas por la listeriosis son inmunosuprimidos, viejitos, ¿ya? Y embarazadas, ¿ya? Por alguna razón las embarazadas son muy afectadas por esta bacteria, por Listeria monocytogenes, ¿ok? Entonces, cositas a recordar rápidamente que ella crece en temperaturas altas. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen sus pollos, no sé, sus hamburguesas, sus vegetales en la refrigeradora, tranquilamente la listeria podría crecer ahí porque le gustan las temperaturas frías y la movilidad, acuérdense. Esto sí es bien importante, que son móviles entre 20 y 25 grados Celsius, ¿ok? Entonces, a ver, hablando de listeria justo, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? Señale la característica biológica de Listeria monocytogenes que incrementa la capacidad infectiva de la bacteria. Acá la doctora se maleó ya, porque les hice una pregunta un poco confusa. Pero a ver, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Los espero por el chat, los espero por el chat. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Con respecto a Listeria monocytogenes. ¿Será protegerse dentro de mononucleares, razón de su nombre, o capacidad de tener movilidad a temperatura de 26, capacidad de formar esporas, o capacidad de multiplicarse a temperatura de refrigeración? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? A ver, me dicen por ahí, la B, la B, la B, la B, ¿será la B? Es la D. ¿Y por qué les decía que la doctora se maleó? ¿Ya? Porque, si bien es cierto y está muy bien, si a cierta temperatura la listeria tiene movilidad, les dije que era solamente hasta 25 grados Celsius. Entonces, ella les ha puesto un grado Celsius más para que esa esté incorrecta, ¿ya? Entonces, sí es importante de repente que se acuerden este número, ¿ya? Entre 20 y 25 grados Celsius. Pero lo importante de listeria, como les decía, es el frío. A listeria le gusta el frío. Entonces, sí crece en temperatura de refrigeración, sí se multiplica en temperatura de refrigeración y eso aumenta su capacidad infectiva, ¿ok? A ver, ya, esta es una última de listeria, como les dije, encontré varias preguntas de listeria. Ya les dije cuál es la respuesta. Movilidad 25 grados, recuerdan que era entre 20 y 25 grados. Ajá, muy bien, sí me respondieron, excelente. La C, listeria monocitógenes. Entonces, lo importante, recuerden, los grados a los que se mueve listeria dentro de nosotros, a 37 grados, es inmóvil, ¿ya? Eso también les pueden preguntar. Listeria en el cuerpo humano es inmóvil porque estamos a 37 grados, ¿ok? Pero sí es móvil de 20 a 25 grados. Entonces, ahora vamos a pasar al tema de las bacterias anaerobias, que las anaerobias también tienen su importancia cuando ustedes y cuando vayan a los hospitales lo van a escuchar, ¿no? Ustedes van a escuchar cubran anaerobios, cubran con un antibiótico que cubra anaerobios, ¿ya? Se conoce como un término grande. Hay varias bacterias que son anaerobias, pero en general en el hospital hablamos como cobertura de anaerobios, ¿ya? Entonces, el caso clínico dice, adolescente de 15 años quien presentó cuadro de dolor abdominal, fiebre y falta de apetito desde hace 48 horas. Se sospecha apendicitis. Al entrar a la sala de operaciones se evidencia peritonitis, por lo que ante la sospecha de gérmenes anaerobios se debe pensar como el más frecuente en... ¿En cuál será, chicos? Ajá, excelente, muy bien. En la... Bueno, ya se soltó la respuesta, pero muy bien, era Bacteroides fragilis. Ahora, vamos a hablar un poquito, claro, más frecuente, muy bien, Bacteroides fragilis. Les voy a hablar de los anaerobios, ¿ya? No solamente existe bacteroides, también está Prevotella, Fusobacterium, ¿ok? Veillonella, son anaerobios, ¿ya? Y estos son anaerobios gram negativos, porque también tenemos anaerobios gram positivos. ¿Alguien sabe cuál es el anaerobio gram positivo más importante o más conocido en todo caso? No más importante, pero más conocido. ¿Alguno de ustedes sabe? Una bacteria gram positiva que produce varios tipos de enfermedades, tiene varias especies que producen enfermedades y que es anaerobia gram positivo. Se los dejo ahí para ver si es que lo responden por el chat, ¿ya? Pero mientras tanto les hablo de bacteroides fragilis, ¿ya? Porque esta es la pregunta. ¿Qué tienen que saber? Cuando ustedes piensen en infecciones por bacterias anaerobias, son infecciones que huelen feo, ¿ya? O sea, son olores muy, muy fuertes, huelen muy feo. Y si dice que es anaerobio, evidentemente no va a crecer en ambientes ni siquiera con un poquito de oxígeno, ¿ya? Si hay oxígeno, los anaerobios no crecen. Entonces, cuando hablamos de anaerobios, no estamos hablando de anaerobios facultativos por si acaso. Si yo les digo anaerobios a secas, estoy hablando de anaerobios estrictos.
¿Qué más es importante de los anaerobios? Que suelen causar infecciones polimicrobianas. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes hacen un gram, van a ver gram positivos, gram negativos, van a ver diferentes, o sea, son infecciones de muchas bacterias, son infecciones polimicrobianas. Y también se asocia mucho a las infecciones intraabdominales, en este caso hablábamos de una peritonitis, ¿no? Entonces, infecciones intraabdominales o intrapélvicas. Los anaerobios, en este caso que ustedes tienen que recordar, sobre todo Bacteroides fragilis, como su compañero me lo escribió muy bien, es la más frecuente, la anaerobia más frecuente. Por si acaso, Prevotella también es una anaerobia, ¿ya? Pero ¿por qué no es Prevotella en este caso? Porque le están diciendo más frecuente, por eso es Bacteroides, ¿ya? Entonces, Bacteroides tiene una cápsula de polisacáridos y lo importante acá es que crece en un agar enriquecido. Ese agar se llama, bueno, no se llama, no tiene nombre, es un agar sangre, pero está enriquecido con estas cosas. De repente les preguntan, ya, bacteroides, ¿en qué agar crece? Crece en agar sangre, pero en un agar sangre enriquecido con hemina, vitamina K y aminoácidos, ¿ya? De repente eso les pueden preguntar, hemina, vitamina K y aminoácidos. Y hay un agar que es específico de también bacteroides, donde solo crece bacteroides, que es el agar BBE, que es el agar de bacteroides bilis esculina, creo que es. Ya, entonces, ¿qué importa de ahí? Que bacteroides crece y es muy tolerante a la bilis, ¿ya? A diferencia de otras anaerobias, a bacteroides le gusta mucho la bilis. Entonces, si ustedes de casualidad en el examen ven el agar BBE, de repente se refiere a bacteroides fragilis, ¿ya? Si es que les viene esa pregunta, fijo, fijo, agar BBE es bacteroides fragilis, ¿ya? Entonces, haciendo una recopilación, los anaerobios están asociados a infecciones intraabdominales, intrapélvicas, abscesos, ¿ok? Por si acaso, otra cosa interesante, los anaerobios están, algunos de ellos están en la cavidad oral, ¿ok? Algunos de ellos, como Streptococcus, ¿ya? Algunos anaerobios están ahí en la cavidad oral. Entonces, ante la mordedura de un humano, o sea, si un humano les mordiera a ustedes y les produjera una herida, es posible que tengan infecciones por anaerobios, ¿ya? De repente, no sé si pregunté eso, pero por si acaso les suelto ahí el dato, ¿ok? Entonces, eso con respecto a anaerobios y efectivamente era bacteroides fragilis. Ahora, vamos a hablar del otro anaerobio que les había dicho. Les había hablado de un anaerobio gram positivo y al que me refería era Clostridium, ¿ya? Clostridium es por excelencia anaerobio, pero gram positivo. Entonces, acá dice, lactante de 7 meses, sexo masculino, con historia de estreñimiento, tosis palpebral, sostén cefálico débil y antecedente de consumo de miel. En heces y miel se detectan bacilos gram positivos con espora subterminal. La causa más probable es... ¿Cuál será la respuesta, chicos? Bueno, acá les he dado una ayuda más o menos con esto de las esporas. A ver, los espero por el chat. ¿Alguna respuesta por ahí que haya? Evidentemente es un Clostridium, pero acá la fija es... A ver, les voy a resaltar cuáles son las fijas. Consumo de miel y espora subterminal. Ah, ya veo una respuesta ahí. Ajá, muy bien, excelente. La de Clostridium botulinum. Ahora, ¿por qué es Clostridium botulinum? Todas son anaerobias, como les digo, pero acá tienen que tener algunas cositas fijas que sí les he hecho como un cuadrito más o menos de las cosas más importantes de Clostridium, porque también he visto que lo preguntan mucho. El caso de Clostridium botulinum, chicos, siempre se va a asociar a conservas. Entonces, cuando ustedes escuchen, no sé, latas de atún, que no sé, que una lata que tenía una cosa así bien alta, o sea, como que latas que están medio dudosas, que se ven raras, que se ven como con aire dentro, ya, probablemente ahí haya Clostridium botulinum, ¿ya? Entonces está asociado a las conservas y también está asociado a la miel. ¿Por qué es importante que vean que el paciente era un lactante? Porque no sé si han escuchado en algún momento que se dice a los bebés nunca les des miel. Nunca, nunca, pero nunca les des miel, a los lactantes sobre todo. ¿Por qué? Porque en la miel hay esporas de Clostridium. O sea, puede haber, no es que haya necesariamente, pero pueden haber esporas de Clostridium. Lo importante de Clostridium, aparte de que es un anaerobio, es que es un esporulado. ¿Se acuerdan? Los esporulados eran Bacillus y Clostridium. Forman esporas, que son sus formas de resistencia, digamos, su forma de resistencia ante ambientes desfavorables. Y esas esporas están en la miel. Si ustedes les dan miel a los bebés, suelen desarrollar Clostridium botulino, o sea, botulismo, desarrollan la enfermedad del botulismo, ¿ok? ¿Por qué no pasa eso con los adultos? O sea, no los estoy asustando, no les digo que no coman miel, pueden comer miel, solo que un bebé no tiene el tracto gastrointestinal bien desarrollado. Nuestra acidez gástrica, nuestra misma microbiota nos protege de esa posibilidad de desarrollar botulismo, pero los bebés no. Entonces, siempre que escuchen miel y sobre todo esto, las esporas, también las esporas son importantes porque la disposición de las esporas son diferentes.
Por ejemplo, lo vamos a ver después también. En Clostridium tetani, las esporas son característicamente en palillo de tambor. Así se le dice a Clostridium tetani, ¿ya? Pero Clostridium botulinum tiene espora subterminal, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, no está la espora al último como esta. Esta espora está al final, pero esta está como que entre el medio y el final. A eso se le llama subterminal y eso es característico de Clostridium botulinum, ¿ok? Entonces, hablando un poquito de Clostridium, básicamente este es un resumen de todo lo que tienen que saber de Clostridium, ya, de las toxinas que producen, pero más allá de eso y de que igual se les voy a pasar la PPT para que lo puedan leer, quiero hablarles de esta diapositiva. Esto tiene literalmente las fijas de examen. O sea, lo que les pueden preguntar, si les preguntan algo de Clostridium, les pueden preguntar eso. Hay 4 especies importantes de Clostridium, ¿ya? Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Clostridium tetani y Clostridium botulinum. Cada una de esas especies produce una enfermedad diferente. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la diarrea asociada a antibióticos. Si ustedes le ponen en un caso clínico un paciente que ha consumido un antibiótico, ya, una quinolona, qué sé yo, pero ha consumido, tiene el antecedente de consumir un antibiótico y después ha desarrollado una diarrea, eso es Clostridium difficile. Y entonces siempre acuérdense de la diarrea asociada a antibióticos. ¿Cómo también se lo pueden poner? Le pueden poner como colitis pseudomembranosa, porque si se dan cuenta, estas membranitas son las que forma esta bacteria. Forma una colitis pseudomembranosa, perdón. Y también importante es que Clostridium difficile también tiene una espora subterminal o puede tener una espora subterminal, ¿ya? Así como Botulinum, les dije, ya también puede tener espora subterminal. Ahora, otra especie diferente que produce una enfermedad diferente es Clostridium perfringens. ¿Y qué tienen que acordarse de Clostridium perfringens? De la gangrena gaseosa, ¿ya? No sé si han visto esas imágenes del pie todo gangrenado, todo negro, ya. Eso es por Clostridium perfringens. ¿Qué sucede? Clostridium perfringens además puede causar también intoxicación alimentaria, ¿ya? También puede causarlo, pero más les pueden preguntar, creo yo, de la gangrena gaseosa. ¿Qué pasa? La toxina alfa que tiene Clostridium perfringens degrada fosfolípidos de la membrana de las células. Entonces, si se degradan esos fosfolípidos de la membrana, lo que se produce es una necrosis y básicamente así se ve. No sé si se han dado cuenta también de que hay como ampollas, ¿ya? Esas son como gangrenas, pero se le conoce en realidad a esta enfermedad como gangrena gaseosa. Y lo importante es que si ustedes ponen su manito, lo que suelen sentir es crépitos, ya porque hay gas. Entonces, sienten crépitos ahí en la piernita. Bueno, pero eso ya de caso clínico que le pueden poner. Pero en general lo que tienen que acordarse es de gangrena gaseosa y de Clostridium perfringens. ¿Qué más? La espora aquí también es una espora subterminal. Entonces, vamos viendo que todas tienen espora subterminal. ¿Excepto quién? Clostridium tetani. Y acá está la diferencia. Esa no tiene una espora subterminal como las demás. Las esporas de Clostridium tetani son terminales, tal cual, están al final. Y algo que es característico, y le dicen algunas personas, es esporas en palillo de tambor. O sea, así se le conoce. No sé si han visto los palillos de los tambores, ya, así parece. Entonces, eso es diferencial de Clostridium tetani. Las demás tienen esporas subterminales, pero esta especie tiene esporas terminales, ¿ya? ¿Y qué es importante? Clostridium tetani produce una toxina, ya que es la tetanospasmina. Y esa toxina es la que va a producir la enfermedad del tétanos, ¿ok? La tetanospasmina, la toxina produce el tétanos. ¿Qué es el tétanos? Y yo sé que ustedes en algún momento, incluso para vacunarse, no sé, habrán escuchado que el tétanos se transmite cuando pisas clavos o cuando estás en contacto con objetos punzocortantes. No sé si lo han visto, ya cuando pisas algo ahí en la tierra que tenga como que te puede hacer una herida, ¿no? Un clavo, por ejemplo, ¿ya? Ese es el caso clínico típico. Paciente que pisó un clavo, ¿ya? Y después desarrolla una parálisis. La parálisis que se produce por Clostridium tetani se llama parálisis rígida o también se le puede conocer como parálisis espástica. ¿Por qué? ¿Qué hace esta toxina? ¿Qué hace la tetanospasmina? No es mi idea que te traumes, ¿ya? Pero lo que tienes que saber es que esa toxina inhibe a las células inhibitorias de Renshaw. No sé si te acuerdas en fisiología que viste que había en la médula unas células inhibitorias, ¿ya? Que controlaban tanto a la motoneurona aferente y digamos que inhibía que haya un estímulo en la motoneurona alfa para poder hacer una contracción muscular, por ejemplo. Entonces, si tú no estás contrayendo tus músculos todo el tiempo es porque existen esas células inhibitorias. Pero ¿qué pasa? La tetanospasmina inhibe esas células inhibitorias. Entonces hay una contracción tanto de músculos extensores como de músculos flexores. Y eso, a esa posición característica, se le llama opistótonos, ¿ok?
El paciente con tétanos suele tener esta posición característica, el opistótonos. ¿Y es por qué? Porque sus músculos flexores y extensores están totalmente como contraídos, ¿ok? Entonces, es por esta toxina, es por la tetanospasmina, ¿ok? Entonces, ¿qué tienes que acordarte de Clostridium tetani? La tetanospasmina, que tiene una espora terminal en palillo de tambor, y el paciente que te puede venir es que ha pisado un clavo, ¿ya? Ha pisado un clavo, algo así, un fierro, y entonces así se contagió del tétanos, ¿ya? Eso es lo que te pueden preguntar de Clostridium tetani. Y finalmente, de Clostridium botulinum, como les dije, también tenía una espora subterminal y les había adelantado en la pregunta, ¿no? Conservas en mal estado o también que les pongan miel. Si les ponen miel, también es Clostridium botulinum, ¿ya? Este produce otra toxina botulínica. No sé si han escuchado del Botox. Ya, las personas que se ponen Botox se ponen la toxina botulínica, por si acaso. Entonces, la toxina botulínica, a diferencia de la tetanospasmina, va a bloquear la liberación de acetilcolina. Entonces, ustedes saben que para que haya movimiento, para que haya contracción, el neurotransmisor que actúa ahí es la acetilcolina. Pero esta toxina bloquea esa liberación. Entonces se produce una parálisis, pero ya no va a ser de contracción, sino es una parálisis flácida, ¿ok? Es lo opuesto a la contracción, flacidez. Y como produce parálisis flácida, es decir, que no va a haber contracción muscular, ustedes tienen que recordar que no solamente tenemos nuestros músculos con lo que hacemos movimiento, los músculos distales, los apendiculares, sino también tienen ustedes músculos que controlan la ventilación, ¿no? Los músculos inspiratorios, perdón, ¿no? Por ejemplo, como el diafragma o los intercostales externos. ¿Qué pasa? Que la toxina botulínica puede bloquear también la liberación de acetilcolina en esos músculos. Entonces, el paciente tiene riesgo de morir por falla respiratoria. ¿Por qué? Porque no se va a estimular estos músculos, atacan al nervio frénico y por tanto no hay ventilación. Entonces, puede morir por eso el paciente con Clostridium botulinum. ¿Ya? Entonces, esas son básicamente las cositas que les pueden preguntar en el examen con respecto a Clostridium. He visto varias preguntas de este tema. ¿Ya? Entonces, básicamente este es el resumen de todo lo que tienen que saber de las especies de Clostridium. ¿Ya, chicos? Entonces, para más o menos repasar lo que hemos visto, vamos a ver esta preguntita. Varón de 38 años, quien recibió un impacto por arma de fuego a nivel abdominal y desde hace 3 días se evidencia que hay aumento de dolor y ahora se evidencia negro verdoso con ampollas, además de fiebre. Se toma la muestra de la zona de lesión y se evidencian bacilos finos cortos gram positivos con espora subterminal, siendo el germen más probable. ¿Cuál será, chicos? Miren, les voy a subrayar las cosas que son importantes de aquí. La espora subterminal, el color negro verdoso, ¿ok? Las ampollas. Con esto más o menos podrían sacarlo. Y bueno, el impacto a nivel abdominal, ¿no? De repente, bueno, pero eso no tan. ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál creen que sea? ¿Será lactobacillus? ¿Cuál será la respuesta aquí? A ver, intenten nada más, no se preocupen si se equivocan, no hay problema. A ver, veo una respuesta por ahí. La A, muy bien, ajá. Clostridium perfringens, excelente. ¿Por qué Clostridium perfringens? Si bien es cierto, todos los demás tenían espora subterminal, o sea, la única que era diferente era Tetani, ¿no? Que tenía su espora terminal en forma de palillo de tambor. Entonces, por eso de repente no la sacaban. Pero ¿qué tenían que ver? La evidencia de color negro verdoso. ¿Se acuerdan que les dije de la gangrena, ¿no? Esta coloración negro verdosa, medio morada, que tiene ampollas. Entonces, si ustedes ven eso en el examen, como les digo, probablemente se refiere a Clostridium perfringens, ¿ok? Entonces, esa era la respuesta. Muy bien. Ahora, otra más, miren. Varón de 65 años con hospitalización 15 días previos por cirugía de cadera, se le indicó levofloxacino profiláctico. El día de su alta inicia con evacuaciones líquidas, persiste 3 días con evacuaciones diarreicas, uy, ya me dieron una respuesta, sin moco ni sangre, abundantes, acompañados con dolor tipo cólico difuso y fiebre. Acude a emergencia y a la exploración física muestra mucosas deshidratadas. Ya, lo demás es floro, chicos, ¿ah? Todo floro. Lo importante aquí es esto, ¿no? Que ya una persona ya me respondió. Tomó un antibiótico, tomó levofloxacino y después inició con evacuaciones líquidas, ¿ok? Entonces, lo demás, como les digo, es floro. De repente esto sí importa, ¿no? Cuando le hicieron el laboratorio de las heces, se encontraron bacilos gram positivos con espora subterminal. Ya, el diagnóstico está cantado ahí, ¿no? ¿Cuál es? Muy bien, es la de excelente, ¿no? Clostridium difficile. Acuérdense, Clostridium difficile es el agente causante de la diarrea asociada a antibióticos, ¿ok? Y muy bien, esa era la respuesta. Bueno, ahora avanzando un poquito más con los temitas, porque también tenemos que ver parásitos, vamos a hablar de bacterias productoras de ETS. Entonces,
A ver esta preguntita de aquí. Varón de 26 años, sin antecedentes patológicos de interés, acude a consulta por aparición de una tumoración en la región inguinal izquierda, coincidiendo con la presencia de la ulceración en el borde balano prepucial derecho del pene, friable, dolorosa, sin induración. Niega contactos sexuales de riesgo. La patología más probable sería, y más o menos así vendrá el paciente, ¿qué dicen por ahí? Ya muy bien, veo una respuesta muy bien, exacto, es la B, chancroide. Ahora, cuando hablen ustedes de bacterias productoras de enfermedades de transmisión sexual, siempre tienen que diferenciar dos que son un poco más parecidas, ¿ya? Incluso en el nombre. Tanto sífilis como Haemophilus ducreyi, ¿no? Sífilis, Treponema pallidum, como Haemophilus ducreyi. Ambos les producen ETS y ambos tienen un nombre parecido a la enfermedad. Una se llama chancro y otra se llama chancroide, ¿ya? El chancroide o chancro blando, así lo conocen cualquiera de las dos, es producida por Haemophilus ducreyi, ¿ya? ¿Y qué es importante de esta bacteria o de este chancroide? Que duele mucho. Entonces, ustedes, la verdad, podían confundirse también y pensar que es sífilis, pero acá está la clave que dice que es dolorosa. Si les dicen que es dolorosa, eso ya no puede ser sífilis, ¿ya? Sífilis no duele. Acuérdense eso, sífilis no duele. Si les ponen que duele, es chancroide. Y el agente causal, como les digo, es Haemophilus ducreyi. Aquí se ven más o menos cómo son los hemófilos, son cocobacilos gram negativos que están más o menos dispuestos de esa manera. Y para más o menos que puedan comparar ustedes, este sería por el hecho que es doloroso, chancroide por Haemophilus ducreyi. Vamos a ver ahora esta pregunta. Un varón de 23 años de edad fue hospitalizado por haber presentado disuria, exudado uretral purulento, fiebre, poliartralgias, tenosinovitis y dermatitis. Con la tinción de Gram del exudado uretral, y siempre, miren, está resaltado eso, siempre que lean exudado uretral ya tienen que venir a su mente algo, se observaron polimorfonucleares neutrófilos con diplococos intracelulares gram negativos. ¿Cuál será el agente causal más importante? Y acá hay también unas cosas muy claves. Diplococos, ahí está cantado, ¿ah? Si es una ETS y un diplococo, está cantada la respuesta. ¿Cuál será, chicos? Diplococos intracelulares. Y estamos hablando de un exudado uretral. A ver, a ver, a ver. Ajá, no, ¿pero qué? No. Diplococos. A ver, otra alternativa. Ajá, muy bien, Neisseria. O de repente estaba leyendo la anterior pregunta. Neisseria, excelente, Neisseria gonorrea, ¿no? Entonces, esta es otra bacteria productora de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Entonces, la clave ahí es los diplococos. Si ustedes le dicen diplococos, la única que tiene diplococos y que produce ETS es Neisseria gonorrea, ¿ya? ¿Qué es importante de esta Neisseria? También les dicen en granos de café, por si acaso, por si se lo ponen en el examen. Si ustedes ven exudado uretral, o sea, no es definitivo, pero si ven, muy probablemente la pregunta se refiere a Neisseria, ya, esa es otra fija. ¿Y qué más? Que esta sí invade neutrófilos, esa sí invade polimorfonucleares. Miren cómo está dentro del neutrófilo y se ven los diplococos bien bonitos, ¿ya? Así se ve en la microscopía de Neisseria gonorrhoeae, ¿ok? ¿Y qué es importante? Que esta va a producir exudados uretrales en varones, sobre todo. Miren, el paciente tenía disuria, tenía un exudado, o sea, el que sufre ahí sobre todo es el varón. ¿Por qué? Porque el 80% de mujeres son asintomáticas. Entonces, normalmente le van a decir en todas las preguntas que vean de Neisseria, varón. Y ahorita van a ver, a todas las preguntas de Neisseria dicen varón, ¿ok? ¿Qué más es importante de Neisseria que les pueden preguntar? Que es oxidasa positiva, ¿ok? Entonces, sí, muy bien, era Neisseria gonorrhoeae. A ver, otra pregunta. Es básicamente para que repasen y para que vean que sí preguntan bastante esto. Pero esta está orientada a otra cosa, está orientada a un cultivo. De repente ya saben qué bacteria es, ¿no? Ya les digo, ¿no? Ya saben, diplococos, es Neisseria gonorrhoeae. Pero ¿cuál será el medio selectivo para ese diplococo? A ver, veo por ahí. Agar Macón, será? Agar sangre con vancomicina, agar Tiger Martin, agar chocolate. Eso le gusta preguntar a la doctora también. ¿En qué agar crece Neisseria? Específicamente ahorita estamos hablando de Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Porque Neisseria meningitidis produce otra enfermedad diferente. La que produce ETS es Neisseria gonorrhoeae, ¿no? A ver, veo por ahí. Muy bien, excelente. Es la A, el agar Tiger Martin, ¿ya? Eso es fijo, también fijo que les pueden preguntar. ¿Cuál es el agar selectivo para Neisseria? Agar Tiger Martin, ¿ok? No se olviden. Lo vamos a ver un poquito más adelante también, creo que les he traído. Ajá, justo les traje esta diapositiva.
Yo me acuerdo que les enseñé Neisseria meningitidis, pero ahorita vamos a ver la otra bacteria, que es Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Acá están las diferencias entre las dos especies. Ambas son diplococos gram negativos, pero como les digo, producen enfermedades diferentes. Una produce meningitis, una cosa bien grave, otra produce una ETS que es un poco menos grave, ¿no? Entonces, la diferencia o las características, en todo caso, de la que tienen que saber ustedes que es Neisseria gonorrhoeae, es que no tiene cápsula. Esta, a diferencia de la otra, solamente oxida la glucosa. Entonces decimos que esta solamente es glucosa positivo, la otra también oxidaba otro azúcar, ya, pero esta es solo glucosa. Coloniza el tracto genital y la forma de contagio evidentemente es por contacto sexual, es una enfermedad de transmisión sexual. Pero también si una madre embarazada está contagiada con Neisseria gonorrhoeae y tiene a su bebé, también le puede pasar la bacteria al bebé y eso se le llama transmisión vertical, ¿no? Incluso hay una característica en la conjuntivitis, ¿no? La conjuntivitis neonatal, eso también les pueden preguntar, conjuntivitis neonatal, ¿quién lo produce? Neisseria gonorrhoeae y es precisamente por esta transmisión vertical, ¿ok? El crecimiento de esta Neisseria es muy exigente. De Neisseria meningitidis es exigente, sí, pero esa puede crecer en agar chocolate. Por otro lado, Neisseria gonorrhoeae es demasiado, demasiado exigente y esta solamente crece en el agar Tiger Martin. Este medio se llama un medio selectivo para Neisseria, solamente crecen las Neisserias ahí, ¿ok? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que llevarse. Agar Tiger Martin es el agar específico selectivo para Neisseria gonorrhoeae, ¿ok? Entonces, esto es con respecto a las primeras que habíamos visto, ¿no? Hemos visto Neisseria gonorrhoeae como productora de una ETS. Hemos visto Haemophilus ducreyi, que producía el chancroide, ¿se acuerdan? O chancro blando, que es doloroso. Y vamos a ver a la última bacteria, que es importante, que también veo que preguntan bastante, que es Treponema pallidum, o más conocida como la sífilis, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes de Treponema pallidum? Esta va a producirles el chancro duro, ¿ya? El otro era el chancro blando, este es el chancro duro. Y este no duele, ¿ya? Este de aquí en sífilis no duele. Entonces, si ustedes le ponen no sé, una úlcera que está ahí, un chancro que se ha formado que no duele, si les dicen no duele, es sífilis, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de la patogenia, lo importante de sífilis es que incuba 21 días, o sea, se contagia el paciente, tiene la relación sexual, se contagia y 21 días no va a tener síntomas. Recién en el día 21 es que se va a formar ese chancro duro que les digo que no duele, eso es lo característico. Se puede formar en la zona genital, sí, pero también se puede formar en las mucosas orales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede y qué es característico? Como no duele, las personas a veces por dejadez no van, de repente por vergüenza. Entonces, como no duele, lo bueno de esto es que cura espontáneamente. Entonces, además de curarse solito, por obra y gracia del Espíritu Santo, se cura, no deja cicatriz. Entonces, es como si el paciente nunca hubiese tenido nada, ¿ya? Pero no, sí tuvo la infección por sífilis, que debió ser tratada en su momento, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Como les digo, después de la incubación, unas 2 a 8 semanas después, el chancro desaparece y no deja cicatriz. Pero eso es con respecto a la sífilis, que le llamamos sífilis primaria. Ya, esta de aquí es la sífilis primaria. Ahora, ¿qué será la sífilis secundaria? Si es que se curó, pero después, unas 4 a 10 semanas después de curarse el chancro, aparece un exantema que se le caracteriza por ser exantema maculopapular, plantar, palmar, o sea que está tanto en la planta del pie como en las palmas de las manos, ya estaríamos hablando de una sífilis secundaria. Entonces, la sífilis primaria es el chancro que no duele. La sífilis secundaria es el exantema papular palmoplantar, que es bien característico. Y la sífilis terciaria ya no es 2 meses después o un mes después. La sífilis terciaria, chicos, puede aparecer entre un lapso de 2 años hasta 50 años después de que el paciente haya sido expuesto a la bacteria, ¿ya? Y acá sí hay varias presentaciones de sífilis terciaria. Puede haber la famosa neurosífilis, que produce una enfermedad que se llama tabes dorsalis. Ya no tienen que saber qué es, ya solo sepan que ataca los cordones posteriores de la médula espinal y también puede causar aneurisma aórtico. Entonces, como les digo, como esta bacteria es medio engañosa, porque cura solita y no duele encima, el paciente nunca se hace ver, no toma su penicilina, porque la sífilis se trata con penicilina, no toma su penicilina y luego se desarrolla la sífilis secundaria, el exantema y al final puede tener complicaciones más graves, ¿no? Entonces,
Lo que a ustedes más he visto que le preguntan de sífilis son los métodos, cómo ustedes diagnostican sífilis. Entonces, tenemos dos tipos de métodos. Tenemos un método directo en el que yo voy a buscar a la bacteria específicamente y como es una espiroqueta, o sea, el sífilis treponema, o sea, primero, antes de hablar de sífilis, voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar de espiroquetas, que son de ese grupo que no se tiñe con la tinción de Gram. Las espiroquetas no se tiñen con Gram. ¿Por qué? Porque son muy chiquititas, son bien delgaditas las espiroquetas, son como un tornillito así, no, no un tornillo, pero son espirales, ¿ya? Así como lo están viendo acá, y son bien delgaditas, entonces no captan la tinción de Gram. Entonces, para ellas no les vamos a dar Gram, tenemos que cultivarlas, en todo caso, mejor dicho, tenemos que visualizarlas en otra cosa, que es el campo oscuro, ¿ya? Entonces, el método de visualizar espiroquetas, en este caso treponema, que es una espiroqueta, es el campo oscuro, la microscopía de campo oscuro, ya de repente se los preguntan. ¿Qué más es un método directo? Buscar el ADN de la bacteria, ¿no? La reacción en la cadena de la polimerasa, PCR de la bacteria. Pero más allá de eso, lo que más preguntan son los métodos indirectos. Entonces, en cuanto a los métodos indirectos, ustedes tienen dos tipos de pruebas. Tienen unas pruebas que son pruebas no treponémicas y luego tienen pruebas treponémicas. Y les gusta preguntar mucho cuál es el, digamos, el orden en el que se pide. ¿Ya? Entonces, vamos a diferenciarlo porque he visto varias preguntas de esto. Las pruebas no treponémicas, chicos, aquí no vamos a buscar específicamente anticuerpos contra la bacteria. No. Buscamos anticuerpos contra los antígenos que se liberan por la destrucción de la bacteria. Eso es una prueba no treponémica, ¿ya? Entonces, ahorita voy a explicarles un poquito mejor ya, porque de repente eso es medio confuso. Las pruebas no treponémicas, la más conocida es la RPR, ¿ya? Entonces, les pueden preguntar esto, la RPR. ¿Qué significa RPR? Reagina plasmática rápida. Otra prueba no treponémica es la BDRL, ¿ok? Entonces, estas son las pruebas no treponémicas. Como les digo, estas buscan si es que hay anticuerpos contra antígenos que se liberan por daño celular. Cuando viene la Treponema pallidum, obviamente es una bacteria, va a producir muerte celular, daño celular. Y el daño celular libera antígenos. Lo que se produce, lo que se busca con esta prueba no treponémica es buscar esos anticuerpos contra esos, antígenos liberados, ¿no? Entonces, esta prueba no es específica para la bacteria. Como les digo, no es que estoy buscando un anticuerpo específico contra treponema. Estoy buscando un anticuerpo contra un antígeno liberado por la inflamación y el daño celular. Entonces, ¿para qué nos sirven? Más que sepan esto, es para qué nos sirven las pruebas no treponémicas para ver si funciona el tratamiento o no. ¿Por qué? Yo esperaría que si yo le di mi penicilina a mi paciente con sífilis, la carga bacteriana disminuya, no esté habiendo tanta destrucción celular, tanto daño celular. Entonces, esta prueba tendría que estar baja, tendría que estar, digamos, disminuida. Entonces, yo puedo controlar el funcionamiento de tratamiento. Pero ¿cuál es el problema? Esta prueba no es perfecta, ¿ya? Esta prueba tiene el problema de que da falsos positivos. Entonces, ¿en qué pacientes? De repente en una embarazada sale positivo, tú te asustas, tienes sífilis. No necesariamente, puede ser un falso positivo. Entonces, de aquí que tienes que llevarte. Esta prueba no es específica contra la bacteria. Las pruebas no treponémicas no son específicas, te sirven para ver si trata, si el funcionamiento, perdón, del tratamiento, o sea, si es que te está ayudando a controlar la infección, básicamente. Puede tener falsos positivos y básicamente te sirve para saber si tienes la bacteria ahorita mismo en este momento. Si tú tienes la bacteria, te sirve esta prueba no treponémica. Pero imagínate que te sale positiva, ¿ya? Yo me hago, no sé, me hago una RPR, ya me sale positivo, me asusto, pues no digo, no, tengo sífilis. Entonces, ¿qué pasa? No me puedo quedar con ese falso positivo, porque podría ser un falso positivo, en este caso sería un falso positivo. No me voy a quedar contenta con eso, entonces yo necesariamente tengo que hacer una prueba treponémica. ¿De qué me sirve la prueba treponémica? La prueba treponémica es la prueba gold standard confirmatoria. ¿Qué quiere decir? Que si a mí me sale esta positiva, yo tengo sífilis, sí o sí. Entonces, la treponémica es la confirmatoria tal cual. ¿Cuáles son esas pruebas treponémicas? La más preguntada, la más común es esta, la FTA-ABS. Pero otras pruebas treponémicas también son ELISA y la Western Blot. Entonces, a ustedes les pueden preguntar por cualquiera de estas. Como les digo, estas que son treponémicas sí son específicas. Esta sí me va a detectar anticuerpos específicos contra treponema. Entonces, estas pruebas sí me ayudan tal cual a confirmar el diagnóstico. Entonces, como te digo, ¿por qué sería necesario que yo haga una prueba treponémica si ya me había salido positivo la otra? Por esto,
porque las no treponémicas dan falsos positivos. Entonces, el orden es el siguiente. Primero pido mi prueba no treponémica. Si me sale positivo, voy a mi prueba no, perdón, primero pido la no treponémica, luego me sale positivo, voy a mi treponémica, en este caso puedo pedir esta de aquí, y si esta ya me sale positivo, listo, tengo sífilis. Pero si esta me salió positiva y esta me sale negativa, significa que se trataba de un falso positivo. Esa es la importancia, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Tú te preguntarás, si es que esta tiene falsos positivos, ¿por qué no de frente yo tomo una prueba treponémica? Y la respuesta es la siguiente. Esta es para toda la vida, ¿ya? Imagínense que yo tuve sífilis de niña, mi mamá me transmitió sífilis, qué sé yo, pero me dieron mi antibiótico y me curé. Ya no tengo la enfermedad activa, me dieron mi antibiótico adecuado y me curé. Si yo me hago una prueba treponémica, igual me va a salir positivo. Se queda positiva toda la vida y ese es el problema, porque si yo tenía sífilis antes y ahora no tengo, pero me sale positivo, quedaría la disyuntiva. ¿Tengo otra vez? ¿Se me reactivó de repente o es porque yo ya había tenido y se queda como una cicatriz? Entonces, no te sirve para medir si el tratamiento está funcionando, como les decía. La otra sí. Esta no te sirve para ver. Esta solamente es confirmar que ha habido una exposición ante el treponema pálido. ¿Ya, chicos? Entonces, yo sé que es medio mareado esto de los métodos directos, indirectos, pero sí preguntan bastante. Y entonces, quédense con esto. Las pruebas no treponémicas, la más conocida, la RPR, es para ver si tienes ahorita la bacteria. Es la primera que se hace, pero el problema es que da falsos positivos. Las más seguras son las pruebas treponémicas como la FTA-ABS. ¿Ok? Listo. Entonces, con eso, ahora ustedes me van a ayudar a responder esta pregunta de aquí. ¿Cuál es la prueba que detecta anticuerpos específicos, ojo, específicos contra treponema pálido? Ah, ya, no te dice, la prueba que detecta es esa, excepto, o sea, ¿cuál no es? ¿Cuál no te detecta anticuerpos específicos? ¿Cuál sería, chicos? A ver si siguen ahí algún sobreviviente. ¿Cuál no detecta anticuerpos específicos contra treponema? ¿Se acuerdan? Los anticuerpos específicos eran las treponémicas, ¿no? Entonces, básicamente les está preguntando cuál es una no treponémica. Ajá, excelente, muy bien, la C, perfecto, tal cual, chicos. Y así como lo ven, esa es la respuesta. Con solo saber eso de las pruebas. ¿Por qué? Western blot, ELISA y FTA-ABS todas son treponémicas. Todas ellas detectan anticuerpos específicos contra treponema pálido. La única que no detecta es la RPR. Esta es una no treponémica. Esa detectaba anticuerpos contra los antígenos liberados por lesión celular, ¿no? Pero no por treponema. ¿Ok? Entonces, muy bien, excelente. Ahora vamos a hablar de otra más, otra amiga, la leptospira. ¿Ya? Entonces, mire, la pregunta dice, varón de 25 años que se bañó en una acequia, eso es fijo, cuando se bañan en piscinas, en ríos, en acequias, ya, eso es leptospira por si acaso, es una fija también. Y luego presenta fiebre, ictericia y hemólisis. Para el diagnóstico de leptospirosis se requiere, ¿cuál será, chicos? Y para eso les voy a ayudar. La leptospira es una espiroqueta. Entonces, ¿cuál será la respuesta ahí? ¿Se acuerdan que también lo vimos en sífilis, ¿no? En sífilis vimos que también este treponema pálido era una espiroqueta, ¿no? Ajá, muy bien, excelente, muy bien. La respuesta es la A, la visualización de la espiroqueta en campo oscuro. ¿Cuáles son las espiroquetas? Treponema, borrelia y leptospira, ¿ya? Treponema, ya saben, treponema pallidum, que les produce sífilis. Leptospira, que ahorita vamos a hablar, es Leptospira interrogans, sobre todo, la especie importante, ¿ya? La leptospirosis que se conoce es por Leptospira interrogans. ¿Qué tienen que saber ustedes de Leptospira interrogans? ¿Ya? Primero, se transmite por la pipí de roedor. O sea, los roedores hacen su pichi y ahí está la leptospira. Entonces, los roedores no son muy limpios que digamos, hacen las pichis en cualquier lado y sobre todo en los ríos, en las acequias, en los lagos. Entonces, si ustedes en la pregunta le ponen paciente que se bañó en un río, en un lago, probablemente les estén hablando de leptospira interrogans, ¿ya? ¿Qué más? Que produce precisamente este cuadro clínico, la fiebre, la ictericia, la hemólisis, ¿ok? Y lo más importante es que es una espiroqueta. Entonces, las espiroquetas, todas, bueno, en todo caso, ninguna de ellas se tiñe con la tinción de Gram. Solamente la podemos ver en campo oscuro. Y se va a ver así, como les decía, es como un tornillo, no sé cómo decirlo, es como espiral, una espiroqueta, tal cual. ¿Ok? Entonces, muy bien. Esa era la respuesta. Se visualizan en el campo oscuro. Ahora, uy, se me está quedando sin batería. Deme un segundo, chicos, que cargo mi laptop. Mientras tanto, les leo la pregunta. Dice, en el cultivo de Ogawa se ven crecimiento de colonias al día 20. Se sospecha de Mycobacterium tuberculosis.
por lo que una de las características bioquímicas que favorece su identificación es... Entonces, ahorita estamos hablando ya de otra bacteria. Otra de las bacterias que no se tiñen con la tinción de Gram. Habíamos dicho que Gram positivas, Gram negativas y las no Gram. Y Mycobacterium, tanto Mycobacterium tuberculosis como Mycobacterium lepre, como Mycobacterium avium complex, ninguno de ellos tampoco se tiñen con la tinción de Gram, ¿ya? Entonces, acá básicamente les están diciendo cuál es la característica bioquímica de Mycobacterium que les puede ayudar a identificarlo, ¿ya? Y yo sé que esto es un poco más específico, o sea, es medio tryhard la pregunta, entonces los voy a ayudar. La respuesta es que produce ácido nicotínico. Ahora, acá también podían haberse confundido de repente. Ustedes han leído en su teoría que Mycobacterium produce nitrato reductasa, ¿no? Es enzima, la nitrato reductasa. Similar a las enterobacterias, ¿se acuerdan que también producían nitrato reductasa? ¿Y por qué no es esta? Porque acá dice nitrito reductasa. Solamente por esa es incorrecta, ¿ya? En realidad la enzima es la nitrato reductasa que reduce los nitratos a nitritos, ¿ya? Pero la enzima se llama nitrato reductasa, que por cierto Mycobacterium sí la produce, ¿ya? Pero porque dice nitrito no es. Produce la enzima catalasa a 70 grados Celsius. Ya, sí produce la enzima catalasa, pero la especificación de la temperatura se los digo en la siguiente PPT, ¿ya? Pero sí o sí produce ácido nicotínico. Entonces, esa era la respuesta en la pregunta de aquí, de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, para hablar un poquito de Mycobacterium tuberculosis, es el causante de la tuberculosis, una enfermedad muy prevalente aquí en nuestro país, demasiado prevalente y demasiado peligrosa porque hay mucha resistencia a esta bacteria, o sea, los fármacos ya no le funcionan a esta bacteria. Entonces, es un aerobio obligado, intracelular, inmóvil, que no forma esporas. La forma de transmisión de tuberculosis son por gotitas de flush, ¿ok? Y lo importante aquí es la composición que tiene Mycobacterium tuberculosis que la hace especial. Mycobacterium tuberculosis tiene una pared rica en ácidos micólicos, que son lípidos, ya son como grasita, por así decirlo, ¿ya? Entonces, los ácidos micólicos, chicos, van a hacer que no penetre la tinción de Gram. ¿Por qué? Anatómicamente, o sea, si ustedes ven tal cual la pared, la membrana, cómo está dispuesta, Mycobacterium tuberculosis tendría que ser una Gram positiva. Tiene una única membrana y una pared de peptidoglicano. Entonces, tiene como anatómicamente el ser un Gram positivo. Pero ¿por qué no se tiñe con la tinción de Gram? Por la presencia de estos ácidos micólicos, ¿ya? Los ácidos micólicos no dejan que pase la tinción de Gram. También tiene otra estructura que se llama lipoarabinomanano en su pared celular, que es muy importante también, que lo vamos a detectar, por ejemplo, en la orina. En la orina se puede encontrar el lipoarabinomanano, por eso es importante para el diagnóstico. Y lo más relevante de Mycobacterium tuberculosis, chicos, es que es muy difícil de cultivar. De repente no es la palabra difícil, pero demora mucho. Entonces, si ustedes hacen un cultivo de Mycobacterium hoy día, es muy probable que recién crezcan las colonias en un mes o 2 meses inclusive. Entonces, ustedes no van a esperar que su paciente que está con toda la tos, que por cierto, la clínica de Mycobacterium es hemoptisis, o sea, que tosen con sangre, que pierden peso, que están sudando por la noche con todo el malestar y que encima es contagioso, o sea, que el paciente puede estar contagiando a su familia, no vas a esperar 2 meses para darle tratamiento. Entonces, por eso hacemos otras pruebas también de detección para Mycobacterium tuberculosis que después les voy a comentar. Lo importante, como les digo, es el crecimiento lento que tienen, son bien exigentes para crecer en cuanto tiempo y que son ácido alcohol resistentes, ¿ok? Entonces, si a ustedes les dicen Mycobacterium tuberculosis, bacilo de Koch o bacilos ácido alcohol resistentes, se refiere exactamente a lo mismo, ¿ya? Entonces, esta PPT se la tomé prestada de su docente Diana. Básicamente, para hablaros un poquito de las características de Mycobacterium tuberculosis, es un bacilo con ácidos micólicos, como les había mostrado, son aerobios estrictos, sobreviven en superficies secas y son resistentes a desinfectantes. Y acá está lo que les decía. Sí produce ácido nicotínico, o sea, la niacina, básicamente, la vitamina B3 lo produce esta bacteria, es necesario que la produzca para su supervivencia. Produce la nitrato reductasa, como les digo, era nitrato, no nitrito reductasa, y también produce la enzima catalasa, ¿ok? Entonces, básicamente ustedes ya saben cómo es la enzima catalasa, cómo se forman las burbujas en las bacterias catalasa positivas. Y otra cosa importante es qué coloración, qué tinción se usa para ver a los bacilos. Porque si bien es cierto, mi gold estándar, y si ustedes le preguntan cuál es el gold estándar para el diagnóstico de tuberculosis, es el cultivo, ya tienen que hacer el cultivo, tienen ustedes que hacer un diagnóstico igual, tienen que visualizar los bacilos. Y lo van a visualizar no con la tinción de Gram, porque les he dicho que no penetran los ácidos micólicos.
¿Saben ustedes cómo se llama la tinción, chicos, para identificar Mycobacterium tuberculosis de casualidad? ¿Cómo se llama esa tinción? Es bien conocida también, que de repente se las pueden preguntar. Y creo que lo han hecho en laboratorio algunos de ustedes. ¿Cómo se llama la tinción para ver a los bacilos de Mycobacterium tuberculosis? Empieza con Z esa tinción. ¿Cómo se llama, chicos? La tinción. Uy, ya lo vi, ya lo puse. ¿Cómo se llama esa tinción, chicos? La tinción de, ajá, muy bien, de Ziel-Nielsen, excelente, ¿no? Entonces, acá está la coloración de Ziel-Nielsen. ¿Cómo se van a ver? Se van a ver como bacilos rosaditos, rojitos. Así se ve en la tinción de Ziel-Nielsen, ¿ya? Entonces, eso también les pueden preguntar. No se olviden de que es un aerobio estricto, ¿ok? Entonces, para responder un poquito a las preguntas, en una muestra de esputo que se requiere descartar tuberculosis en un personal de salud, por cierto, chicos, ustedes cuando estén en los hospitales van a usar mascarillas para evitar que les dé tuberculosis. A los 10 días, el cultivo en medio líquido emite alerta de positividad, por lo que al hacer la tinción de Ziel-Nielsen se observa el factor cordón, lo que indica, ¿alguno de ustedes habrá leído el factor cordón? No sé, a ver, mejor les explico primero, ¿ya? El factor cordón, chicos, es esto. Si ustedes hacen, digamos, un cultivo de una baciloscopía, hicieron una baciloscopía, no sé, una muestra de esputo, ¿ya? Pero esa muestra de esputo la quisieron hacer cultivo, ya lo llevaron a un cultivo en un medio líquido porque ya saben que el medio sólido demora como 2 meses, entonces lo llevaron a un cultivo líquido que es un poco más rápido. El factor cordón básicamente es la disposición de las micobacterias cuando haces el cultivo, ¿ya? Se disponen así, parece como una serpiente, como una soga, no sé si lo ven. Ajá, muy bien, es un factor de virulencia, excelente, es un factor de virulencia muy importante, el factor cordón. De hecho, el que la bacteria, el Mycobacterium, tenga el factor cordón, significa que es más potente que las que no tienen, es más virulenta, es más peligrosa que las que no tienen. ¿Cuál es la relevancia o por qué el Mycobacterium se pone así? Porque de esta manera, y gracias al factor cordón, inhibe la migración de neutrófilos. Entonces, digamos que los neutrófilos, las células inmunes, ya no van a atacar con tanta eficiencia a esta bacteria. Ese es uno de sus mecanismos de virulencia. Tiene un montón. Ya la fisiopatología de tuberculosis es muy bonita, ¿ya? Pero específicamente si les preguntan de factor cordón, que es este de aquí, significa que inhibe la migración de neutrófilos, ¿ya? Entonces, el factor cordón, ¿qué indica? La respuesta aquí sería que contiene micolato de trealosa. Sí, me olvidé de decirles, eso también es importante. El factor cordón se compone de una partícula, de una sustancia que se llama dimicolato de trealosa. Ya, así se llama. Básicamente tienen que acordarse el nombre nada más. No es muy importante que sepan la composición bioquímica del dimicolato de trealosa, pero sí que sepan que eso compone el factor cordón. Y también que les pueden preguntar cuál es la función de ese factor, ¿no? Como les digo, es la inhibición de la migración de neutrófilos. Y la tienen las cepas más virulentas de micobacterias. ¿Ok? A ver, esta de aquí, varón de 55 años quien presenta cefalea desde hace 2 semanas. Uy, cefalea. Ingresa a la emergencia por rigidez de nuca. Siempre que escuchen rigidez de nuca es meningitis, ¿ya? Entonces estamos hablando de la sospecha de una meningitis. Pero además de eso, están sospechando que sea una meningitis tuberculosa. De repente ese paciente tuvo contacto con un paciente con tuberculosis, por eso la sospecha, ¿no? ¿Cuál sería la prueba ideal a solicitar? Miren, acá les voy a dar un tip. Primero que nada, si ustedes están teniendo a un paciente que ya es un poco adulto, casi casi adulto mayor, que está con cefalea desde ya hace 2 semanas y sobre todo que está en emergencia por rigidez de nuca, está haciendo una meningitis, ustedes no van a esperar 2 meses a que salga el cultivo para ver qué tratamiento le dan, ¿no? Ustedes tienen que hacer una prueba más rápida, ¿no? Entonces, ahí ya más o menos pueden sacar cuál sería la respuesta. Y ajá, muy bien, la respuesta es la letra A. Entonces, lo que ustedes van a pedir es una prueba molecular de Mycobacterium tuberculosis en el líquido cefalorraquídeo. Vamos a descartar las otras. Como les digo, en micro les va a servir mucho el descarte, ¿ya? ¿Por qué no son las otras? Porque en este caso la tinción de Ziel-Nielsen no te va a ayudar. No hay muchos bacilos en el líquido cefalorraquídeo, entonces no se van a visualizar. El cultivo del esputo te demora 2 meses, nada que ver. ¿Y qué es esto del test de interferón gamma? Ya, el test de interferón gamma sí sirve para Mycobacterium tuberculosis, o sea, lo van a escuchar como el IGRA, ¿ya? O también seguramente han escuchado la prueba de tuberculina o la PPD, ¿no? Así se escribe, la prueba de tuberculina o la PPD, la PPD, o el test de interferón gamma. Esas pruebas sí te detectan Mycobacterium tuberculosis, pero ¿para qué te sirven? Para detectar a la bacteria en estado latente. ¿Qué quiere decir? Rápidamente les voy a explicar la fisiopatología de Mycobacterium, ¿ya? Mycobacterium tuberculosis, cuando una persona tiene el sistema inmune bien,
está contenida en una estructura que se llama granuloma, ¿ya? El granuloma es la contención, el sistema inmune eficiente que contuvo a la bacteria, no la pudo matar, no la pudo destruir, pero al menos contiene la infección. Entonces, el paciente no va a tener síntomas porque está en estado latente. Pero como uno, si es que el paciente no tiene síntomas, entonces, ¿cómo puedo diagnosticar que tiene tuberculosis latente? Porque esa es la tuberculosis latente, por si acaso. Para eso uso esta prueba, el test de interferón gamma. Este me detecta a la tuberculosis latente o la prueba de la tuberculina, la PPD. Estas dos me detectan a la famosa TB latente. Pero en este caso, chicos, el paciente no es un paciente con TB latente. Él sí está sintomático. De hecho, tiene síntomas de meningitis tuberculosa. Entonces, no me va a servir estas pruebas. Como les digo, no voy a esperar el cultivo. Por eso la prueba molecular era la respuesta correcta. Muy bien, era la A. Excelente. Ahora, justo lo que les hablaba, ¿no? Se desea investigar antecedente de infección por tuberculosis. Antecedente. De repente el paciente no tiene ahorita la clínica, pero quiero ver si es que en algún momento tuvo tuberculosis. No ahorita, pero sí la tuvo. ¿Cómo veo eso? ¿Qué prueba me puede ayudar? A ver, ¿cuál sería la respuesta acá? Según lo que les acabo de decir hace poquito también. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? A ver, los espero por el chat si siguen vivos. Ya vamos a acabar micro. Parásito, les prometo que Parásito va a ser más rápido. De Parásito, por cierto, les comentaba al inicio que no pude sacar banqueo actual, pero sí les he traído al menos algunas cositas para como hablar un poquito de los ciclos biológicos, de lo más importante. Hay Parásito encima. Sí, perdón chicos, eran un montón de temas. De verdad que se pasaron para los temas, pero bueno. Ya, la respuesta aquí para avanzar rápido y que se vayan a dormir temprano es la primera, ¿no? El antecedente de la tuberculosis, o sea, la tuberculosis latente, yo la veía no por cultivo ni por vaciloscopía, porque el paciente si está sintomático, o sea, si no tiene síntomas, yo no voy a esperar que en la vaciloscopía me salgan las micobacterias. Y la prueba molecular me sirve para la enfermedad activa, la radiografía de tórax también. Entonces, a mí lo único que me va a servir en este caso va a ser la prueba de tuberculina, que me detecta la tuberculosis latente, ¿ok? Esta y la de interferón gamma, la de interferón gamma también se le conoce como la IGRA, por si acaso, ya si le ponen IGRA o la PPD, recuerden, estas dos pruebas es para tuberculosis latente, ¿ya? Tuberculosis latente. La tuberculosis activa se diagnostica de otras maneras, como les había comentado, ¿sí? Entonces, ya vamos a pasar ahora rápidamente, les prometo que ya estamos acabando micro, con las intracelulares. Entonces, la pregunta dice, paciente varón de 40 años, quien presenta síntomas de uretritis con descarga uretral y en el gram no se evidenció, les está diciendo que no se ven cocos gram negativos. ¿Por qué les dicen eso? Porque les están diciendo no es Neisseria, ya, no es Neisseria gonorrea. En el cultivo se agregó arginina y urea, esto es importante, ya se agregó arginina y urea, y se describen colonias diminutas tipo huevo frito. A la doctora le encanta esto, tipo huevo frito, le gusta preguntar de eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? A ver, cuál sería la respuesta? ¿Alguna idea de cuál sería la respuesta? Los ayudo. No es esta de aquí. Y miren, Mycoplasma pneumonia produce otra cosa, ya no produce tanto infecciones de transmisión sexual, no produce tanto uretritis, eso, no produce eso. No, no hay problema. Muy bien, excelente, muy bien. Ureaplasma urealyticum, ¿ya? Esta pregunta está medio difícil porque no es una bacteria muy conocida ni muy común tampoco, ¿ya? Más importante es Mycoplasma pneumonia en realidad, pero ya bueno. Por si acaso, Ureaplasma urealyticum produce uretritis, ya por eso Ureaplasma urealyticum ya produce uretritis, y en este caso las colonias de Ureaplasma sí se ven como huevo frito. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ahorita estamos entrando, como vieron, en el mundo de las intracelulares. Estas son las intracelulares obligadas. ¿Qué quiere decir? No es que en una fase de la patogenia están dentro de la célula. Estas sí o sí necesitan estar dentro de la célula, sí o sí. ¿Ya? Entonces son intracelulares obligadas. ¿Cuáles son? Micoplasma, puede ser también ureaplasma, puede ser Ehrlichia, puede ser clamidia, un montón de bacterias son intracelulares obligadas. Al inicio, en la primera PPT les había puesto la tablita y ahí están las intracelulares, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando de Ureaplasma urealyticum, ¿no? Como les digo, ella se asocia a la uretritis. Entonces, aquí más o menos un esquemita de lo importante que les puede venir. Micoplasma para mí en particular me gusta un poco más. Ya les pueden preguntar si de micoplasma, por si acaso. ¿Qué tienen que ver? Acá micoplasma no tiene pared celular y eso es una característica importante. Por ejemplo,
no sé si ustedes sí, ya llevaron antibióticos en microbiología. Hay unos antibióticos que van a la pared celular, ¿no? Los betalactámicos, ahí tienen las penicilinas, las cefalosporinas y otras más bacterias aparte de los betalactámicos, perdón, otros más antibióticos aparte de los betalactámicos que van a la pared. Si ustedes a Micoplasma le dan una penicilina, por ejemplo, no le va a hacer cosquillas. Ningún betalactámico y ningún otro fármaco que vaya a la pared le va a hacer nada, porque no tiene pared. Entonces, para cubrir Micoplasma, que es una bacteria que sí la ven en los hospitales, tienen que usar un antibiótico diferente que no vaya a la pared, ¿ok? A eso se le llama la cobertura de atípicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque Micoplasma es el agente causal de neumonía atípica, específicamente Micoplasma pneumoniae. Y justamente de eso les quería hablar un poquito. A Mycoplasma pneumoniae también se le conoce como el agente de Eaton, ¿ya? Y es productora de la neumonía atípica. ¿Qué tienen que recordar ustedes cuando les dicen neumonía atípica? A la neumonía atípica también se le dice como la neumonía andante. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar normal yendo al trabajo, haciendo sus cosas, sus actividades, ¿ya? Pero si ustedes le toman una placa de tórax, ese pulmón está destrozado. El pulmón está con un montón de fibrosis y en la radiografía se ve horrible, un pulmón terrible, pero sin embargo el paciente está normal. Entonces, por eso se le llama neumonía típica. Primero, porque no le da a la población de ancianitos como es lo más típico, ¿no? Sino más bien le suele dar a los jóvenes, ¿ya? Y algo característico de esta neumonía típica es esa disociación clínico-radiológica. El paciente puede estar bien, pero la radiografía les dice lo contrario. Esa neumonía lo produce Mycoplasma pneumoniae. Otra vez, esta no es una bacteria Gram, porque es intracelular, no se tiñe con la tinción de Gram. Y miren, algo importante es que cuando ustedes la cultivan en medios ricos en lípidos, tiene colonias en huevo frito. Y ustedes se preguntan, pero el anterior decía colonias tipo huevo frito, ¿por qué no era el Mycoplasma pneumoniae? Porque esa produce sobre todo neumonía, no produce tanto uretritis. Ahorita vamos a ver Ureaplasma urolíticum, que en este caso sí va a producir la uretritis, como en esa pregunta, les digo. Mycoplasma hominis y Ureaplasma urolíticum son otras especies que suelen estudiarse juntas porque están asociadas a uretritis no gonocócica. Entonces, si en la pregunta les ponen, no se evidenció cocos gram negativos, o sea, no había Neisseria gonorrhoeae, el gonococo, dicen, no se evidenció eso, probablemente les están preguntando por esas, ¿ya? Por Ureaplasma urolíticum o Mycoplasma hominis, ¿ya? Porque están asociadas a uretritis precisamente no gonocócica. También cervicitis. ¿Qué producen estas enfermedades pélvica inflamatoria? Y para aislarlo se necesita un cultivo rico en arginina y urea, justo como decía la pregunta. Y acá también se ven colonias tipo huevo frito, tanto en ureaplasma como en micoplasma. En este caso era esta de aquí porque esta se asocia a la uretritis, ¿ya chicos? Y para terminar, casi creo, vamos a hablar de las últimas bacterias intracelulares, que son clamidia, específicamente clamidia trachomatis, ¿ya? Esta también he visto una que otra pregunta, entonces de repente les preguntan. Clamidia trachomatis se divide según serotipos. Tiene un serotipo que va desde la A a la C, o sea, el serotipo ABC, literalmente así se llama, serotipo ABC. Luego tiene otro serotipo que va de la D a la K, como el abecedario, tal cual, ¿no? ABC, el serotipo ABC, el serotipo de la D a la K, y el serotipo L1, L2, L3. Así se divide esta clamidia trachomatis. ¿Por qué es importante? El serotipo ABC produce lo que es el tracoma. Miren, básicamente este es el tracoma, ¿ya? Es una queratoconjuntivitis folicular hipertrófica. ¿Qué lo que produce es esto? Triquiasis, ceguera, o sea, puede llegar a la ceguera. Esto es horrible porque es como que se invierte y el tracoma hace que se invierta digamos, la conjuntiva entre que el párpado se invierta básicamente y es como que las pestañas chocan con su ojo del paciente y eso duele mucho, ¿ya? Es horrible, se ve horrible y duele muchísimo. Inclusive cuando ustedes se les mete una pestaña al ojo, imagínense el dolor, ¿no? Entonces, eso es lo que produce este serotipo de la A a la C. Ahora, el serotipo de la D a la K produce sobre todo enfermedades de transmisión sexual. Entonces, miren, clamidia trachomatis también produce TS. ¿Qué produce? Uretritis, cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria y síndrome de Reiter en neonatos, ¿ya? Y también puede producir la conjuntivitis neonatal del lactante. Entonces, pueden preguntarles a ustedes conjuntivitis neonatal y tendrán que pensar en dos posibilidades, que sea Neisseria gonorrhoeae, que también produce conjuntivitis neonatal, o también puede ser clamidia trachomatis, pero de los serotipos D a la K. Entonces, más o menos para resumir lo que hemos visto hasta ahorita, de la A a la C, el tracoma.
De la D a la K, enfermedades de transmisión sexual. Y por último, los últimos serotipos, que son del linfogranuloma venéreo, que producen enfermedades de transmisión sexual también, es una enfermedad de transmisión sexual. Estos van a preferir sobre todo los ganglios linfáticos. Entonces van a producir como una pápula cuando inicia el contagio, se produce una pápula ahí en la zona de entrada y luego se puede inflamar los ganglios inguinales y a eso se le llaman como bubones, ¿ya? Así se le dicen. Entonces, sí es a pesar de que se llama linfogranuloma venéreo, sí es bien feo, ¿ya? Porque sí se producen granulomas, necrosis y puede haber inclusive abscesos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo importante de clamidia que tienen que saber. Clamidia es otra bacteria intracelular también obligada y los serotipos que se asocian a cada una de estas enfermedades. A a la C, tracoma. D a la K, enfermedad de transmisión sexual. Y linfogranuloma venéreo, el serotipo L1, L2 y L3. Y listo, chicos. Eso ha sido todo por microbiología. Microbiología era un poco más larguito porque ha sido tanto banqueo y repaso, ¿ya? Yo sé que ya seguramente están cansados. Si tienen energías, pueden quedarse para parásito. En parásito no hay banqueo, pero hay un repasito de las cosas más importantes y de los parásitos más preguntados y que le van a servir más en su vida, ¿ya? Entonces, ahorita con parasitología vamos a empezar con Trypanosoma cruzi, ¿ok? Trypanosoma cruzi es el causante de la enfermedad de Chagas, ¿ya? ¿Y ustedes qué tienen que saber? Si tienen una pregunta, chicos, por si acaso me escriben, no se preocupen. Mientras tanto voy a ir avanzando para que no se duerman a las 3 de la mañana. Trypanosoma cruzi es la productora de la enfermedad de Chagas. Esta enfermedad es muy prevalente en Arequipa, ¿ok? Y lo que tienen que saber ustedes es que los vectores van a ser los triatomas, los triatominos, ¿no? Hay varios triatominos. Tienen a Triatoma infestans, a Rotnius, a Pastrongyllus, pero el que se encarga de transmitir tripanosomiasis, esta tripanosoma, la enfermedad de Chagas, Trypanosoma cruzi, este parásito de aquí, va a ser Triatoma infestans. Por si acaso, tripanosoma es un protozoario flagelado, ¿ya? Eso es para que más o menos recuerden la clasificación, ¿ok? ¿Cuál es la forma de contagio? Tal cual viene este vector, este triatomino, y acá tienen su boquita, va a producir una picadura, ¿ya? Va a producir una picadura, pero ¿qué pasa? El contagio aquí es por las heces, ¿ya? El triatomino ya sí pica, hace su picadura, pero luego bota sus heces. Y sus heces es las que tienen el Trypanosoma cruzi. Y cuando nosotros o cuando el paciente infectado se rasca, esa herida que había dejado, porque chupó su sangre, esa herida, ahí van a entrar los tripanosomas. Y entonces, esa es la forma de transmisión más común. Pero también hay otras formas. Puede ser la transmisión vertical de la madre al feto, sí. Puede ser por alimentos contaminados, pero eso es más raro. La transfusión de sangre, eso sí es una forma que puede pasar también. Trasplante o transfusiones, eso puede pasar. O también exposición en laboratorio. Entonces, lo importante que tienen que quedarse ustedes de Trypanosoma cruzi son los estadios, las formas, ¿ya? Y hay tres formas en Trypanosoma cruzi. Tienen el estadio de amastigote, el estadio de epimastigote y el estadio de tripomastigote. Son tres estadios importantes en Trypanosoma. En el caso de amastigote, ustedes tienen que acordarse que es la forma intracelular, ¿ok? Entonces, dentro de la célula hay amastigotes y estos se van a replicar y vamos a tener un montón de amastigotes como están viendo aquí. Esa es la forma intracelular, dentro de nosotros, dentro del ser humano. Ahora, el epimastigote es el estadio dentro del vector. En este caso, como le estoy hablando de Trypanosoma cruzi, dentro del Triatoma infestans, que es el vector. Entonces, en el vector vamos a tener los epimastigotes, que es importante que de repente les preguntan, no sé si les pregunten en laboratorio o en teórico, pero les pueden preguntar. El cinetoplasto, que por cierto, el cinetoplasto es el ADN mitocondrial, ¿ya? De estos parásitos. Estos parásitos, sobre todo los flagelados, lo van a ver aquí en Trypanosoma, perdón. El cinetoplasto es el ADN mitocondrial. Entonces, el cinetoplasto en el epimastigote está anterior al núcleo. Miren, este es anterior y acá está el cinetoplasto, está anterior al núcleo. Y esto es importante porque cuando lo van a diferenciar del otro estadio, que es el tripomastigote, en este caso el cinetoplasto está posterior al núcleo. Miren, este es anterior, este es el núcleo, el cinetoplasto está posterior. Eso es una diferencia que a veces suelen preguntar, ¿no? Entonces, más allá de eso, más allá de que se acuerdan cuál es anterior y cuál es posterior, acuérdense en dónde está cada estadio. El amastigote está en nosotros, en el ser humano, intracelular. El epimastigote está en el intestino medio del vector, está en el Triatoma infestans. Y el tripomastigote es el más importante. ¿Por qué? Porque el tripomastigote va a ser el estadio infectivo para el ser humano. Este va a ser el desgraciado que te deja el parásito. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienes que saber? Hay dos tripomastigotes.
un tripomastigote metacíclico y un tripomastigote sanguíneo. Son dos. El metacíclico es el infectivo. Este es el que el parásito defeca y nos deja el tripomastigote, perdón, el tripomastigote metacíclico, el infectante, en las heces del vector. Pero hay otro tripomastigote que es el que entra al torrente sanguíneo, este amigo de acá, que es el tripomastigote sanguíneo. Este sería el estadio diagnóstico. Cuando ustedes vean que el diagnóstico de Trypanosoma cruzi, por cierto, se hace en frotis sanguíneo, en el frotis sanguíneo van a ver los eritrocitos y van a ver también al tripomastigote. Pero como está en la sangre, se llama tripomastigote sanguíneo, ¿ok? Entonces, básicamente eso con respecto a Trypanosoma cruzi. Ahora, este es un poquito el ciclo biológico que lo vamos a ver rápidamente, no se preocupen. Por cierto, a los triatominos acá en la sierra se le conoce como vinchuca, ¿ya? Entonces, si es que les ponen vinchuca, puede ser, ¿ya? Puede ser que se refieran a... No, no puede ser, se refieren a los triatominos, ¿ya? Porque es otro nombre que se le conoce. Entonces, como les dije, todo empieza cuando este triatomino viene, ¿ok? Pica, les pica, produce una herida en la piel porque les pica, y una vez se chupa tu sangre, defeca, porque come y defeca. Entonces, defeca cerca de la herida.